muchas gracias, Beatriz, por haber aceptado la invitación. El licenciado Aldo Macien, también presente, como uno de los expositores de este conversatorio. El profesor Hugo Marcelo Humérez, coordinador académico de la licenciatura en turismo de la expansión Humahuaca, expansión a la cual pertenece la licenciatura en turismo y a la cual pertenece esta cátedra que lleva adelante este conversatorio espejo, es la Cátedra de Gestión del Patrimonio. A todos y todas, muchas gracias por estar presentes. Gracias. Bien, damos lugar en este momento a las breves palabras de las autoridades. Iniciamos con las palabras del doctor César Arruita, decano de la facultad, seguidamente por la coordinadora de la sede Quebrada y Puna de la Universidad Nacional de Jujuy, ingeniera agrónoma Maggie Choquevilca. A continuación, las palabras del magíster Lucas Perazzi por la Secretaría de Extensión de la misma facultad. Y finalmente las palabras del profesor Marcelo Humérez por la licenciatura en turismo de expansión Humahuaca. Doctor César Arrueta, bienvenido y lo escuchamos. Bueno, bienvenidos, gracias a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación, agradecer también la iniciativa que ha tenido usted, doctora, de su equipo de cátedra, en llevar adelante una actividad que para nosotros es muy importante por diferentes razones. En primer lugar, porque estamos convencidos que la gestión del patrimonio y del turismo son ejes fundamentales que ha llevado adelante y que lleva adelante la Universidad Pública aquí en Jujuy, particularmente desde nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en una propuesta curricular que nos ha permitido desde la ciudad de Humahuaca poder pensar problemáticas que hasta hace muy poco tiempo no se pensaban desde nuestra universidad. Creo que eso ha sido un enorme aporte que ha realizado el rector de nuestra universidad, el licenciado Rodolfo Tequi, que hoy nos permite estar no tan solo llevando adelante actividades áulicas desde esta cátedra en particular, sino de toda la carrera en general, y hoy hacerlo desde un conversatorio con anclaje local, regional e internacional, creo que abre de alguna manera las enormes posibilidades académicas, de investigación, de extensión y de vinculación con otros actores internacionales, que de alguna manera es el propósito que perseguimos desde nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de Jujuy, es decir, poder construir propuestas curriculares que aborden cuestiones muy importantes para la provincia, para la región, en este caso la gestión del patrimonio, desde una mirada del turismo, y no tan solo quedarnos con esas actividades áulicas, sino proyectarnos en la discusión, en el debate y en el intercambio con otros actores. Y aquí me parece que lo que propone la cátedra, lo que propone la carrera, es un avance concreto en ese sentido. Nosotros somos una unidad académica que hoy está dialogando con otros actores institucionales y para nosotros, si bien es una actividad que forma parte de una planificación que llevan adelante, en términos simbólicos es un enorme paso a la hora de concretar un objetivo que estaba previsto dentro de nuestras proyecciones, que como decía, tiene que ver con la capacidad de vincularnos internacionalmente, poner en diálogo a nuestros docentes, a nuestros investigadores e investigadoras, y particularmente a nuestros estudiantes. Creo que de alguna manera nos traslada a un plano de crecimiento desde nuestra currícula, y eso es lo que yo hoy quiero agradecer, quiero reconocer y quiero reafirmar como propósito de nuestra gestión. Es decir, no tan solo acabar en las instancias que ya suceden en estos trayectos de los últimos años, sino dar un paso más hacia adelante y proyectarnos desde otro lugar, y por eso es que esta iniciativa va en ese sentido. Así que felicitar a la doctora, a su equipo de cátedra, a nuestro amigo Lucas Perazzi, que nos ayuda y nos permite estos diálogos, por supuesto a nuestro rector, que nos ha acompañado siempre en estas iniciativas y que sabemos que es una plataforma que nos permite seguir creciendo, y hoy este evento es una muestra que vamos en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, decano César. Damos las palabras también para la coordinadora de la sede Quebrada y Puna, ingeniera agrónoma Maggie Choquevilca. La escuchamos.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a todos los lugares que nos estén viendo, a las autoridades, el señor secretario de Extensión, señor decano, a todos los ponentes, a Vanessa y Álvaro, compañeros de trabajo en esta técnica, en la licenciatura, tecnicatura también, de la cual formo parte honrosamente como docente. La verdad que asistir a este tipo de eventos pone la verdadera valorización de la equidad. Muchos de nuestros alumnos son pobladores locales y en la gestión del patrimonio no hay nada más solvente, preponderante y sustentable que los que vivimos en los lugares en donde estamos y hemos nacido podamos gestar lo que nuestros antepasados han construido y lo que ayudaremos a preservar. Desde ese lugar, agradecer a los APUS, que para nosotros son nuestros dioses tutelares, nuestras montañas, que hayan hecho posible en una gestión de políticas públicas verdadera y sincera y real el hecho de que exista la licenciatura en turismo en la Quebrada de Humahuaca. Y en esto, una valoración muy especial al decano de la Facultad de Humanidades, que en la previa, como dirían nuestros jóvenes, de todo esto a que suceda la licenciatura y en el acompañamiento, hace posible que esta mirada integral, integradora, de equidad, vaya en pos de algo que vamos a tratar hoy, que es la gestión del patrimonio. Nuestra quebrada es una joya, pero en la que vivimos muchos que queremos ser protagonistas. Un agradecimiento muy especial a todos los actores institucionales, a los alumnos que ponen el cuerpo, la energía y sobre todo a estos espacios de construcción colectiva en donde más allá de los abordajes que podamos tener, nuestras coincidencias y nuestros disensos, son aportes para toda nuestra población, para que sume información, para que sume formación y cuando te tiente a la mesa a discutir la gestión de los patrimonios, puede hacerlo desde la equidad, sabiendo de lo que se trata y sabiendo qué es lo que quiere construir. Muchas gracias por el espacio a todos y una mención muy especial al señor rector que siempre está presente desde muchas acciones que promueven, pero también desde hechos que se concretan. Muchas gracias a todos, a todas. Un honor estar hoy aquí. Muchas gracias, estimada Maggie. Damos el lugar también para que transmita sus breves palabras al magíster Lucas Perazzi, secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNCU. Adelante, magíster. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Patricio. Les agradezco la invitación. Quiero ser muy breve porque lo importante ya lo ha dicho el decano, ya lo ha dicho Maggie también. Quiero darles la bienvenida y resaltar la importancia de dos cosas que mencionaron ya los discursos anteriores, que es, por un lado, la transformación que viene gestándose en la universidad ya hace algunos años, respecto que incluso cambia la modalidad de extensión. Extensión siempre es concebida como la universidad que avanza sobre la sociedad, sobre el territorio, y en realidad nosotros preferimos hablar siempre de vinculación. Y vinculación es un ida y vuelta, es un aprender conjunto, que es lo que está demostrando este conversatorio. Es decir, la universidad en territorio no va a enseñarle nada a nadie, sino también va a aprender, va a interactuar, va a generar conocimiento conjunto, y creo que eso es importante. Y de la mano de esto, la gestión de los patrimonios, hoy sabemos, lo hemos vivido en Jujuy desde 2003, la declaración de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio, que de algún modo los patrimonios se mercantilizan también, ¿no? Se transforman, se convierten en objeto de consumo, y eso modifica su realidad, su sentido,
Y creo que lo importante de hablar, como decía Maggie, del patrimonio desde el propio territorio, desde los que habitan, viven, sienten ese patrimonio, es rescatar el sentido original, el sentido profundo de lo patrimonial y no convertirlo en un mero producto de comercialización. Por eso creo que es importantísimo este encuentro y de nuevo les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo la invitación y sé que en ese sentido va a ser muy, muy rica la conversación y aprenderemos todos, todas de esto para seguir avanzando en esto, que es vincularnos entre universidad y sociedad para construir un mejor conocimiento y también un mejor futuro y un mejor desarrollo para nuestra provincia y para la Quebrada en particular. Muchas gracias de vuelta. Muchas gracias, Magíster Lucas Perazzi. Ahora damos lugar al profesor Marcelo Humérez, coordinador académico de la licenciatura en Turismo en Expansión Humahuaca. Profesor Marcelo, adelante. Buenas tardes. Quiero agradecerles por dispensar algunas palabras. Las autoridades que me antecedieron creo que ya lo han dicho todo. Y sobre todo me parece que queda por destacar la calidad de los invitados disertantes. Su currículum da cuenta de ello. Si bien en estas instancias de gestión del patrimonio se revaloriza lo local, con todas las prerrogativas que ello implica, en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de compartir las diferentes visiones locales que van a presentar los expositores a través de sus ponencias. Y esto es lo rico de este conversatorio. Pensar al turismo sin una articulación internacional es reducirlo a una mínima expresión. Esta es una cuestión que ya trasvasa lo meramente académico y que nos vincula en el mundo del turismo propiamente dicho. Solo me resta agradecer nuevamente por la invitación y desearles lo mejor y también que podamos a los estudiantes decirles que aprovechemos la calidad de los disertantes que tenemos. Y, profe, felicitarle a usted y al profe Álvaro por la iniciativa que tienen, que siempre van a ser bien recibidas todas sus propuestas, sus inquietudes, y es bueno que tengamos la posibilidad de canalizarlos y darles un objetivo, que ese es, digamos, es uno de los pilares también de la verdad. Muchas gracias y sigamos ya con la actividad propiamente dicha. Muchas gracias, profesor Marcelo, y a todos los presentadores, a las autoridades, doctor César Arrueta, Lucas, Maggie, y bueno, finalmente, profesor Marcelo. De esta forma damos inicio al conversatorio espejo en gestión de patrimonio y turismo en contextos nacionales e internacionales en escenario de pandemia. Para esto invitamos a la estudiante Griselda, comentarle también a todos nuestros expositores y expositoras que este conversatorio fue organizado tanto por los docentes de la cátedra, es decir, el profesor Álvaro Patricio Villarrubia Gómez, y quien les habla, y por los y las estudiantes. Por lo tanto, las presentaciones, lecturas del chat con las preguntas, comentarios que vayan haciendo el público en general a través de YouTube, van a ser leídas por nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, para esto, invito a la alumna Griselda para que presente a nuestra primera expositora, la doctora Sagrario Fernández Raga, de la Universidad de Valladolid, España. Sí, buenas tardes a todos. Me llamo Nora. Vamos a presentar a la doctora arquitecta Sagrario Fernández Raga. Forma parte del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural LAB, PAP, Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Arquitectura y Ciencias de la Construcción del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción. Le damos la bienvenida y la palabra a la doctora Sagrario. Estás muteada, Sagra.
Buenas tardes, ahora sí, ¿se me escucha bien? Espero que sí. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, también muchas gracias a Vanessa Civila y a Álvaro Villarrubia, profesores, y por esta invitación, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde en un coloquio del que vamos a poder aprender todos, eso no me cabe la menor duda. Es un verdadero placer asistir a este encuentro. Buenas tardes a todos y todas los asistentes. Me gustaría comenzar llamando la atención sobre una actitud muy importante en la condición humana, que es la curiosidad. Este es uno de los primeros detonantes de nuestra incesante búsqueda vital que nos impulsa a aprender desde niños, a querer conocer nuestra propia cultura, nuestra identidad y territorio, y a partir de ahí nos lleva a intentar también conocer al otro, a descubrir qué es lo que se oculta a través del viaje, tras uno de los caminos que nos encontramos, que es un poco el objeto también que tuvo lugar en mi tesis doctoral, ¿no? Estudiar las vías y el patrimonio y esa relación. Tenemos la necesidad de perdernos en aquellos caminos que alguien ha abierto previamente, recorridos cargados de memorias, de intensidad dispuesta para ser conocida. Un solo gesto basta para potenciar las cualidades del recorrido, acciones que suelen ser sencillas, sutiles pero efectivas, para que podamos seguir la pista recuperando la conexión con el paisaje, con todas las personas que han tomado las mismas rutas, que recorren los mismos caminos de generación en generación. Son espacios cargados de un especial significado, aquellos que resuelven los obstáculos que salvamos, cada vez más complicados. Requieren de acciones enérgicas, resolutivas, pero también dotadas de sensibilidad estética. Es indiscutible la emoción que suscita el camino. Se representa en las pinturas de paisaje desde el siglo XVII como vías de carácter enigmático que se aciertan a ver al fondo de las escenas representadas. O en representaciones pictóricas del romanticismo, cargadas de leyenda, el mismísimo diablo se ha cobrado el alma de un ser a cambio de poder construir estas magníficas estructuras. En el siglo XX también el viaje sigue fascinando. Nace el género de la road movie como gran parte del cine norteamericano pues tiene que ver con el western, ¿no? Nacen los westerns. Y bueno, el mítico libro de Kerouac también inspira ese consumo de masas, de los caminos, de los recorridos. Claro, ahora nos encontramos en una época diferente, cerrando el recorrido cinematográfico. En el siglo XX-XXI nos encontramos otros tipos de pantallas, ¿no? Que también tienen que ver con el recorrido. El contacto del individuo con el recorrido y el paisaje se va reduciendo poco a poco a la pantalla, ya sea la del automóvil o la de las series y películas que tanto hemos podido consumir o hemos tenido que consumir durante la pandemia para refugiarnos en viajes que se producían de otros modos. La realidad del visitante que se desplaza no es nada comprometida, mientras que la del medio que lo hace posible ha de ser modificada y para facilitar la llegada y acoger al visitante. La fragilidad se pone de manifiesto en todos estos paisajes que se tienen que transformar por acción de la industria terciaria. Y sin embargo, y aunque tenemos vivencias a través de la pantalla, no podemos reducir la experiencia humana a la realidad virtual o distante. ¿Dónde dejamos los sentidos que no se pueden alimentar a través de las pantallas? Ya os digo, pongo un poco en el mismo grupo las de los ordenadores con los que estamos lidiando ahora que las propias de los automóviles. En nuestro grupo de investigación defendemos la experimentación física del paisaje y el patrimonio unidos como no puede ser de otro modo. Pero ¿se debe esto pagar a cualquier precio? Y traigo aquí a colación Mont Saint-Michel, pintoresco enclave, en una bahía maravillosa, en un conjunto al borde del mar, que no es una isla, pero tampoco es plenamente una península, porque varía con la mutabilidad de las mareas. Es un paraje fascinante, una atmósfera única. El acceso fue objeto de un concurso que yo estudié también durante mi tesis doctoral, que ha dado lugar a un proyecto magistral, una promenada de varios kilómetros de grandísimas cualidades de acercamiento a una isla que enigmáticamente se encuentra y nos intenta, nos transmite ese magnetismo que nos hace acercarnos hacia ella.
Es el segundo sitio más visitado después de París en todo Francia, es el segundo sitio patrimonial. Claro, algunos días esta isla, que cuenta con 30 habitantes, se llena de 15.000 personas durante el verano. Se cifran de personas que visitan una isla muy pequeña a lo largo del año. No es casual, sino que hay una gran estructura, hay un gran desarrollo para el que se construyen 200.000 metros cuadrados, que se dice pronto, de aparcamiento para dar acceso a estos lugares. Frente a estas intervenciones que evidentemente nos hacen reflexionar, nos encontramos en España el otro patrimonio de las vías, volviendo un poco al tema de las vías, que es nuestro camino de peregrinación por excelencia, el Camino de Santiago, que la doctora Vanessa conoce muy bien. Es recorrido cada año los caminos de Santiago por un total de unas 350.000 personas, peregrinos, que se dirigen a Santiago de Compostela por motivos muy diferentes. Alrededor de 35.000 personas pasan por el lugar que os voy a relatar, una pequeña intervención que realizamos hace unos años. El continuo desplazamiento de personas a lo largo de cientos de años por el Camino de Santiago ha construido un paisaje patrimonial sin comparación. La riqueza cultural se encuentra depositada en el lugar, esperando que un nuevo punto de vista permita admirar con renovados ojos, que saquen a la luz los valores que, existiendo en este lugar aún desde los años 80, el tránsito peatonal sobre este puente que atravesaba un río de características muy interesantes se realizaba en condiciones de serio peligro debido al tráfico, y se propone diseñar una pasarela de estas características. Las administraciones, afortunadamente, no quisieron realizar este proyecto y convocaron un concurso al que nosotros nos presentamos con un planteamiento que consistía en aprovechar las potencialidades del valle que se estaba atravesando. El contacto con el entorno para un peatón era mínimo, ya que el peregrino no tenía la oportunidad de percibir las características del valle, por lo que proponíamos nosotros era descender a la base del valle junto al río, muy cerquita del nivel superficial del agua, para poder disfrutar de todos los estímulos naturales y científicos del lugar. De modo que la geometría materializada en una sucesión de tramos quebrados se mantuviese, se diseñase en función de la perspectiva para dirigir el recorrido, ya que se atravesaba este valle, ya sé que se construía una nueva infraestructura, poder marcar los mejores puntos de vista, controlando muy bien esos puntos de cruce. Al fondo del primer tramo del camino, un fuerte quiebro, dirigía al peatón, que tras ese segundo quiebro era conducido frente al puente de origen medieval, que surgía de modo imponente como telón de fondo de la perspectiva, hasta llegar finalmente a atravesar ese río muy en contacto con el agua, muy cerquita del agua, para continuar el camino hacia Santiago de Compostela, convirtiendo nuestra intervención en un instrumento más al servicio del camino. Otras intervenciones que me parecían interesantes también traer a colación con respecto a lo que estamos hablando hoy es este recorrido de la Vía de la Plata, con uno de los caminos de Santiago en prácticamente toda su extensión. Fue un estudio que realizamos a lo largo de 266 kilómetros de vía que coincidían en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. 9.000 peregrinos realizaron este camino en el año 2018. Claro, todas estas cifras son anteriores a la pandemia, por supuesto. Era un trabajo muy complicado por su longitud y heterogeneidad, porque evidentemente es un trazado muy largo que pasa por muchos sitios muy diferentes. Pero lo que nos interesaba era esa vía como eje vertebrador a lo largo de Castilla y León. Se juntaban en este punto tanto la vía romana como el Camino de Santiago, las rutas de la transhumancia, el antiguo ferrocarril y también las vías modernas. Todos estos sistemas, todas las comunidades que eran atravesadas por esta vía, ¿no? En un territorio intrincado, casi un palimpsesto contemporáneo en el que se iban almacenando todos los niveles de información en el territorio. Y se idearon estas pequeñas aulas al aire libre en el que llevar la interpretación del lugar al sitio donde realmente
realmente tiene lugar esos puntos de intensidad que estábamos poniendo de manifiesto. No dejar de conducir a los espectadores a museos, a aulas de interpretación preconcebidas, sino darle a la persona que hace el recorrido por primera vez unos nuevos ojos del conocimiento de un territorio que ya previamente había sido estudiado para mostrar a las personas aquello que ya existe. Que precisamente se contaba con esos restos arqueológicos de la propia vía romana que se encontraban allí en el lugar. Se colocaron los propios hitos de medida, los miliarios, donde estuvieron originalmente, dentro de un sistema de señalización, como ven, muy sencillo, pero muy orquestado para que se concibiese como dentro de un mismo sistema, ¿no? Y se pudiesen hacer esos tramos de recorrido, ya fuese todo de continuo o por pequeños fragmentos, y poder ir hilando esas pistas que se le iban dando al espectador cada parte del recorrido. Otro punto memorable se produce al final de esta magnífica recta que se producía perfectamente norte-sur en la cañada, en el lugar donde ya se adentraba la vía en el bosque. Situamos este pequeño mirador que no es más que un muro, un banco y un sistema de señalización muy sutil que simplemente marca el lugar en el que darse la vuelta y mirar. En esta foto casi no se aprecia, pero al fondo se ven todos los picos de la sierra que son documentados en la propia señalización. Otra de las aulas al aire libre más interesantes que pudimos realizar fue esta de los miliarios, en un lugar que se caracteriza por la presencia de estos tipos de hitos. Vemos cómo se conservan restos también de otros caminos que han venido a reinterpretar también la calzada romana antigua. Se conserva el puente de la Magdalena con esos mojones que son tan característicos del camino real de Castilla del siglo XVIII que se encuentran en el lugar. En realidad, en esos puntos no hacía falta hacer nada, solamente volver a colocar esos miliarios en su lugar, organizarlos dentro de un recorrido de visita y mostrárselos a las personas que son las que le tienen que dar con su recorrido su propio significado contemporáneo. El significado de una calzada principalmente es el desplazamiento y se demuestra el desplazamiento precisamente por el hecho de esos peregrinos, de esas personas que lo recorren hoy. Los miliarios son de nuevo colocados y relacionados tanto con las construcciones agropecuarias existentes como con las vías de comunicación que incluso las más contemporáneas, que vuelven a ser otra vez reflejo de las actitudes anteriores y a través de la interpretación de esos lugares, pues poder marcar in situ, definiendo, subrayando, construyendo un lenguaje común a todas las intervenciones en el que con pequeños gestos y marcando 4 puntos interesantes, el resto, como decía antes, lo haga el propio visitante. Un banco, una protección, una señal que definan un lugar y marquen un punto en ese recorrido y den una nueva pista sobre el espacio que se está atravesando. El último aula que les voy a mostrar muy brevemente es la dedicada al ferrocarril de la Vía de la Plata. Una plataforma ciudadana luchaba por la recuperación de este trazado viario sin éxito, lamentablemente, porque varias partes de esta vía ya se ha desmantelado. Nosotros quisimos rendir tributo a otra de las evoluciones de la vía romana, que es esta vía ferroviaria, que impulsó durante el siglo XX el desarrollo de las comarcas que atravesaba y que en un lugar muy característico elegimos este lugar precisamente porque convivían de forma paralela tanto la vía romana como la calzada nacional, la carretera nacional y la vía del ferrocarril y la autopista, todas de una forma casi paralelas unas a otras. Había puntos muy interesantes para compararlas y a través de una musealización de esos rasgos, de esos gestos, de simplemente marcar esos espacios en el que discurre esa vía del tren en línea prácticamente horizontal, como sucede con las vías férreas, que son los instrumentos de medida de las ondulaciones del terreno, ¿no?
casi sirven para medir esos cambios de cota gracias a su continuidad, ¿no? La continuidad de su trazado. Bueno, con esto ya concluyo. Este es el modo que proponemos para recuperar una verdadera experimentación del paisaje tal y como este tiene lugar, con la convicción de que es un modelo de explotación sostenible que crece y ha de crecer lentamente con las necesidades tanto de las comunidades para el desarrollo como del propio paisaje, para protegerse y ser mostrado, y una forma de rendir tributo más si cabe hoy en día a aquellos viajes que esperamos que pronto podamos recuperar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agrario. Muy interesante la propuesta. Y bueno, después daremos el espacio para las preguntas y las consultas que tengan en referencia a lo planteado. Le damos ahora el paso a Victoria Serpa, estudiante también de la cátedra, para realizar la presentación de Carlos. Hola, buenas tardes. Presento al doctor arquitecto Carlos Rodríguez Fernández. Él tiene un premio extraordinario, fin de máster y becario de investigación predoctoral FPI-UBA. Actualmente es profesor asociado de composición arquitectónica con docencia en distintos grados y másters en materia de paisaje, patrimonio y diseño de producto. Es miembro del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural LabPAP desde 2006. Donde ha participado en numerosos proyectos de intervención e investigación en paisajes patrimoniales de Castilla y León, como es el caso de los yacimientos arqueológicos de Cluny en Burgos y Tiermes en Soria, este último estudiado en profundidad en sus investigaciones. Su tesis doctoral topográfica arquitectónica en paisajes contemporáneos, plataformas, vacíos y horizontes artificiales, ha sido galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado de la UBA y ha sido seleccionada y publicada en el 2019 en la prestigiosa colección de textos de doctorado de UAC de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por la presentación, muy amable. La presentación. ¿Sí? Bueno, quiero agradecer de nuevo a la Cátedra de Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Jujuy y a los profesores Vanessa Civila y Álvaro Villarrubia por esta invitación a este evento que creo que va a ser realmente enriquecedor para todos, ¿no? Son tiempos difíciles, ¿no? Y parece que nuestros relojes se han parado y que nuestro patrimonio está un poco a la expectativa de que el tiempo vuelva a correr, Una pequeña reflexión sobre estos dos conceptos, ¿no? El concepto del tiempo y el de los paisajes de la ausencia, que es como he querido titular, ¿no? esta pequeña intervención. Cada año 2 millones de personas visitan lugares como Teotihuacán, una de las áreas arqueológicas más visitadas del mundo. 8 millones de personas visitan los foros imperiales y el Gran Coliseo de Roma. O en el año 2016 se estima que la Acrópolis de Atenas y el Partenón batieron su récord con 28 millones de visitantes. Estas imágenes difieren mucho de esta otra, ¿no? En el que el paisaje de la Acrópolis se envuelve con esta vegetación y amortigua la presencia de la ciudad. Parece que tomamos una cierta distancia espacial y temporal. Se parece un poco más a esta otra, la imagen de otra Acrópolis, en este caso de Tiermes, en la provincia de Soria, en España. Uno de los lugares más despoblados de Europa. Los otros dos están en el norte de Europa, en Finlandia, en un área donde apenas viven 100 de habitantes. Se conocen todos entre ellos. Quedan en un lugar muy cercano, en una venta que está cercana a este lugar, ¿no? Pero y apenas recibe visitantes, me parece que son unos 40.000 visitantes al año. La topografía natural de esta formación
le confiere cierto aire de paisaje natural, pero es todo lo contrario, es un producto de una formación geológica, producto del viento, de la erosión, y que, como digo, es un paisaje natural, ¿no? Y podría recordarles a sus quebradas, de las que comentábamos antes. Esta creo que es la quebrada de Cafayate. En nuestra nueva memoria también estas célebres imágenes del Monumental Valley americano, que todos conocemos a través de las películas. Pero sin embargo, cuando nos acercamos a la roca, observamos un paisaje totalmente cuajado de huellas antrópicas, de huellas de la presencia humana. Es que en realidad Termes es una gigantesca topografía artificial modelada directamente sobre la roca, habitada durante siglos y hoy, como digo, completamente desnuda y prácticamente deshabitada. Desde nuestro equipo de investigación llevamos trabajando en Termes desde hace más de 14 años, una labor realmente intensa que ha dado lugar a una parte importante de mi tesis doctoral. Hemos querido convertir Termes en una especie de laboratorio experimental para explorar cómo el ser humano se apropia del territorio y cómo, modelando la topografía, construye su propio paisaje. De esta forma, la implantación urbana está condicionada realmente por la topografía natural, transformada a lo largo de todo este tiempo en base a argumentos estratégicos, defensivos, funcionales, pero también por cuestiones simbólicas. La ciudad primitiva, celtibérica, se asentaba en la parte más alta, porque era una parte que ya estaba fortificada de manera natural. Con la ocupación romana, fundamental, con la construcción del foro, que era el centro representativo y simbólico de la ciudad, pasa a ocupar zonas más bajas y más centrales, organizando una nueva trama urbana en zonas menos escarpadas. Comprendemos a través de estos modelos tridimensionales cómo el foro constituía el centro del paisaje urbano y cómo desde allí se organizaban las visuales y los recorridos por la ciudad. Esta idea de centralidad es la que hemos querido aplicar al proyecto de intervención en el foro romano, que recuperamos como una pieza de entrada a la ciudad. Es el primer lugar donde llegan los visitantes y comprenden o se enfrentan a la construcción de esta gran plataforma artificial que aprovecha la ladera para construir un conjunto en 2 niveles. La intervención consistía en diseñar básicamente un recorrido que reforzase la geometría de la implantación, excavando en muy pocos lugares, solo en los lugares necesarios, y construyendo muy poco. Una pasarela superpuesta sobre los restos que recupera la geometría de la cabecera del foro y que sitúa al espectador en el nivel exacto de la plaza superior, valorando no solamente la arqueología, sino también el maravilloso paisaje en el que se injerta. A partir de este punto, de este lugar, se puede explicar todo el paisaje. La lógica topográfica nos permite dar respuesta a cuestiones como el acceso, el abastecimiento de agua, los trazados de las vías que se van adaptando y transformando las terrazas, pero sin embargo, ante muchas veces el desconocimiento y la imposibilidad para excavarlo todo, el dibujo nos permite a veces construir hipótesis que reconectan los trazados de la ciudad y diseñar un itinerario de visita, los puntos de vista y las intervenciones que sean necesarias, como digo, mínimas. Este recorrido, en cierto modo, intenta volver sobre los pasos de una ciudad desaparecida. Ahí es nada, era todo un verdadero reto, ¿no? Porque explicar este paisaje de Termes es muy complicado. Es precisamente en este límite, en este borde de estos recorridos, donde la topografía adquiere su mayor potencia. Y es allí donde se produce una mayor confusión entre lo natural y lo artificial, entre lo geológico y lo humano, entre lo que aún existe y lo desaparecido. Dibujamos los alzados completos de todo el conjunto, interpretando todos los agentes que actúan sobre estos cortes verticales de roca, la geología, las huellas de los edificios excavados. Reconocemos todas estas marcas de una ciudad, de la silueta de una ciudad que realmente ha desaparecido, pero que deja sobre la roca las huellas de esa ausencia. Esta ausencia nos interesa mucho, porque estos vacíos, estos espacios ausentes en la roca, son en realidad
solo una parte de las viviendas, el resto ha desaparecido. Las viviendas se pegaban, se soportaban sobre esta roca y el resto de todas esas estructuras de las viviendas han desaparecido. Solamente nos queda esto, nos quedan huellas, nos quedan rastros, nos quedan restos, nos quedan estos grandes lienzos de roca que nos interesan mucho porque son un testigo del tiempo de los procesos geológicos, de los momentos en los que la ciudad se ha construido y también en aquellos en los que la ciudad ha desaparecido y que se van erosionando poco a poco. Un palimpsesto escrito en un lenguaje a veces indescifrable, que parece lanzar multitud de interrogantes a los espectadores. Porque en Tiermes tenemos pocas certezas y lejos de interpretaciones completas, queremos mantener vivo ese diálogo que se produce entre el paisaje y el espectador, que se convierte de este modo en un visitante activo. Nos interesa mucho este concepto del visitante activo. Consciente de Tiermes como un paisaje en el tiempo, un paisaje matérico, un paisaje vivo, que se construye con la propia roca extraída y que deja unas huellas que poco a poco se van borrando, en un lugar que se erosiona a gran velocidad. Esto le aporta, a su vez, la fragilidad y al mismo tiempo una increíble belleza. Y para mantener vivo este equilibrio y ante la imposibilidad de parar el tiempo, tenemos que hacer comprensible al visitante esos restos de la ciudad y también del paisaje, ¿no? Pero es posible que todos estos tiempos puedan coexistir en un mismo instante. Recorrimos de nuevo al dibujo y nos basamos eligiendo bien lugares desde donde mirar y dirigir la mirada, que es la clave fundamental para nosotros para comprender y explicar el paisaje de Tiermes. Un paisaje visto a través precisamente de estos vacíos. Experimentamos un cambio de paradigma, mirando desde dentro hacia afuera, donde precisamente descubrimos esa ciudad que ha desaparecido, porque la ciudad desaparecida estaba al otro lado de la roca, en ese espacio ausente, en ese espacio vacío, en estos esqueletos desnudos que aún conservamos y que en realidad son finas membranas del tiempo, de un tiempo fugaz, de un tiempo frágil como la propia roca. Frágil pero tremendamente bello. Durante todo este tiempo nos hemos dedicado a documentar, a buscar nuevos puntos de vista que expliquen el paisaje y que den pistas al espectador para comprender la ciudad a través de sus vacíos. Y aparecen estas líneas de recorrido, líneas de mirada, líneas de continuidad entre la ciudad y el territorio, como precisamente estas bellísimas imágenes del ramal sur del acueducto, cuyo trazado se pierde, como verán ustedes, en el fondo del paisaje. Y más tarde, este mismo trazado se recupera en una de las últimas intervenciones que hemos realizado, precisamente en el momento en el que este mismo acueducto se introducía en la montaña. He estado revisando fotografías de todos estos años, sobre todo de grupos de alumnos y profesores. Buscaba precisamente estas líneas, ¿no? Construidas por la roca y también por las personas. Durante la pandemia hemos estado pensando mucho en Tiermes. Hemos vuelto de forma digital, sobrevolando, buscando la forma de acercar a nuestros alumnos a estas rocas. Completamente imposible. La experiencia física es insustituible. Y hemos reflexionado también sobre las necesidades del yacimiento y de los visitantes, y sobre nuestras propias intervenciones. Y creo que nuestra filosofía se podría concretar en dos conceptos. La primera era esa forma de mirar que proponíamos, la mirada a través del vacío. La segunda es precisamente el rastro. El rastro no solamente de las personas, sino también de esas ovejas o jaradas que pueblan a sus anchas por el yacimiento. El yacimiento está completamente abierto, no tiene límites. Esos recorridos no son más que eso, rastros, líneas que dibujan las personas siguiendo las huellas del paisaje, tratando de caminar sobre los restos de una ciudad desaparecida. Un recorrido que prácticamente no es necesario indicar, tan solo elegir determinados puntos de vista, sugerir este camino perdido o estos caminos perdidos. Porque si miramos al suelo, allí están contenidas todas estas huellas, todos estos rastros, todas estas líneas que conducen al visitante a través del paisaje de Tiermes. Y también hay algunas de estas fotos que pertenecen al paisaje de la Acrópolis de Atenas y en concreto a las intervenciones realizadas por Dimitris Pikionis en los años 60
en las que utilizó piedra de derribo de las casas de Atenas para adecuar los accesos a la Acrópolis. Huellas y memorias que lamentablemente hoy se han borrado para permitir que esos 30 millones de personas lleguen a la Acrópolis de Atenas. Me quedo precisamente con la foto de la izquierda, en la que se contempla un espectador siempre a la expectativa, curioso, que persigue esas huellas. Un rastro que le conduce al límite de las plataformas, donde la arquitectura excavada se hace visible precisamente en el borde de la roca, en los límites del paisaje. Como decía antes mi compañera Sagrario, es esa curiosidad la que conduce al ser humano a explorar y a descubrir lugares privilegiados, lugares como este, escogidos por los primeros habitantes de Tiermes. Esto es lo que hicimos precisamente en uno de los últimos proyectos, en el conjunto de la Casa del Acueducto, en el que hemos recuperado los restos de una domus romana situada en el borde del acantilado de roca, en un lugar donde el trabajo topográfico es especialmente intenso. Y actuamos a partir de estos dos mecanismos, a través del recorrido de las huellas del suelo, recuperando el acceso de la casa exactamente en el punto donde se producía originalmente, hacia un punto límite, donde recuperamos la geometría perdida de este impluvium principal, ¿no? De este patio principal de la casa, reconstruyendo una plataforma que nos permite aproximarnos de nuevo a este límite. Revisitar un lugar que constituiría, sin lugar a dudas, un verdadero privilegio para los habitantes de esta domus, devolviéndole esta experiencia a la persona que hoy se asoma al paisaje. En todos estos lugares la arquitectura se hace perceptible tan solo con el propio plano horizontal que estamos pisando, porque bajo nuestros pies se siente el peso del antrópico y la memoria de todos los que han pasado antes por ese lugar. En estos puntos la arquitectura asume un papel mediador entre el espacio y el tiempo, entre lo que existe y lo que ha desaparecido. La ausencia de los espectadores alimenta este año, si cabe más que nunca, la experiencia en estos viajes y en cierta manera convierte a unos pocos privilegiados en verdaderos visitantes activos. Estos son en los que pensamos cuando trabajamos en patrimonio. Esta fotografía siempre me ha hecho pensar en esas pinturas de Caspar David Friedrich, con los espectadores sobrecogidos por la inmensidad del espacio vacío, del paisaje de lo sublime, ¿no? Rodeados por ese Ayahu, ese Ayayu que antes comentaba Magda. Es quizás esa ausencia casi total, con la única presencia de un espectador solitario, una oportunidad para detenerse y reflexionar sobre el paisaje en su total dimensión. Pero quiero dejar aquí abierto, ¿no? esa reflexión, entender que la dimensión, el paso del tiempo nunca se detiene, nunca se puede controlar, ¿no? Esperemos que el tiempo vuelva a correr y que podamos todos poder visitar paisajes tan fascinantes como estos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Carlos. Vamos a decir que los que tengan preguntas pueden ir poniéndolas en el chat, que los estudiantes van a ir integrando las mismas y luego van a pasarla en el momento de la ronda de consulta al final del conversatorio. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Bueno, ahora le doy el paso a la estudiante María Emilia Schrader para que presente a la próxima expositora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a presentar ahora a la doctora Saleichi González. Ella cuenta con un doctorado en estudios del ocio por la Universidad Federal de Minas Gerais, con estancia del doctorado en la Universidad de Alicante, España, en el 2017. Tiene maestría en turismo de la Universidad Federal de Río Grande do Norte en el 2010. Es graduado en turismo de la Universidad Federal de Río Grande do Norte en el 2004. Actualmente es profesora y jefa del Departamento de Turismo de la Universidad Estatal de Río Grande, miembro del Grupo de Estudios Turísticos GET de la Universidad de Río Grande do Norte y Grupo de Investigación LUCE. Tiene experiencia en el campo de turismo, actuando principalmente en los temas de turismo, migraciones, territorios y ocio. Bienvenidos, le damos la palabra a la doctora. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a hablar en español, entonces les pido un poco de comprensión, ¿sí? Pero intentaré.
Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya está, no? Sí, ahí aparece. Vale. Un segundo. No sé qué se pasa. Porque no está en modo... En las Ahora, pruebas estaba todo ok, mas ahora no sí. más, pero vamos a ver. No lo sé porque la pantalla no está total, llena. No lo sé qué se pasa, pero por el tiempo vamos a seguir así porque no sé. Sí, porque aparece igualmente, se ve la diapositiva. Pero- ok. No lo sé, está grabada. Entonces, bueno, ya está y vamos a seguir así, ¿sí? En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Vanessa por su invitación en participar de este conversatorio. Para mí es una satisfacción muy grande y participar de una charla con un tema tan interesante y actual sobre la pandemia y hablar un poco sobre nuestra investigación desde Brasil, desde Rio Grande do Norte. Creo que estos eventos, estas charlas son muy importantes para que nosotros podamos fortalecer los lazos, mirar las realidades de otros países, de otras universidades, y yo creo que eso contribuye grandemente para las reflexiones sobre el desarrollo de la literatura, ¿sí? Hoy yo preparé una presentación sobre el caso de Rio Grande do Norte. Trago un recorte de una investigación que estamos haciendo aquí en mi grupo de estudios. Estamos trabajando desde abril de 2020, cuando en marzo decretóse la pandemia acá en Rio Grande do Norte. Entonces, desde abril estamos investigando, pesquisando con datos primarios y datos secundarios y intentaré en 20 minutos hacer un panorama de nuestra realidad, ¿vale? Vamos a ver si la diapositiva no pasa para para la siguiente. No lo sé. Voy a hablar entonces, ¿sí? Lo mejor es que miraran, que pudiesen ver la diapositiva, pero no lo sé qué se pasa. Está trabada, no sé cómo se dice. Salet, ¿podría Sí, probar cerrando el programa? sí, Cerrándolo ahí y volviendo a abrir la presentación, debe ser que se trabó, ok. que se bloqueó. No sé si lo había puesto en modo presentación, tal vez faltaba eso. Abajo, ¿viste? Donde no será eso. Sí, sí, Salet apretaba, pero no, parece que se tildó directamente, porque no podía ni siquiera pasar a otra diapositiva. Claro. Veamos a ver qué pasa. Sí, gracias. Vamos a ver, creo que ahora sí.
Ahora sí, mejor. Ahí está, perfecto. Por la margen de tiempo que tengo, intentaré presentar los puntos que creo que son los más importantes relacionando con la pandemia, ¿sí? Mi presentación está estructurada en 3 momentos. Primeramente, en primer lugar, hablaré sobre el panorama general sobre la pandemia en Brasil y en especial sus reflejos en Rio Grande do Norte. Después, algunos decretos y edictos gubernamentales en el turismo de Rio Grande do Norte. Y por fin, algunas iniciativas para disminuir las crisis y promover la reactivación del turismo. Yo creo que ese panorama es muy común en otros países, además que nosotros estamos enfrentando la pandemia, ¿sí? Pero hay 2 puntos que yo creo que son muy particulares de nuestra realidad acá en Brasil, que el año pasado, en agosto del año pasado, nosotros tuvimos un misterio en las aguas, el mar de Brasil, com um derrame de petróleo frente à costa brasileira que afetou mais de 130 cidades. E isso afetou de gran modo as cidades turísticas que dependem do segmento de sol e mar, as comunidades pesqueiras e o segmento de sol e mar é o mais importante acá em Brasil e tal igual aqui em Rio Grande do Norte. Então, o turismo acá já tuvo um problema desde el 2019 con este facto, ¿sí? Y después, en marzo, con la pandemia, se agravó muchísimo más. La pandemia sí ha traído la reducción de los desplazamientos, la reducción de las movilidades, nuevos comportamientos de la sociedad, nuevas formas de consumo, el aumento del consumo de las medias sociales, tu trabajo también en el ambiente virtual, tu ocio y todo, y muchos campos de tu vida estamos allá en el ambiente virtual. Acá en Brasil tuvimos también un problema más grande que también es, todos vosotros lo sabéis, que acá tenemos una crisis política muy grande, donde nuestro presidente ha dicho que la pandemia era una gripe sin mucha importancia, que no pasaba nada, que no era necesario hacer un plan de seguridad, de enfrentamiento, y tuvimos muchos problemas y el avance de la pandemia en todas las áreas de nuestra economía y también en turismo. Un otro problema también que muchas personas también estudian y también que nos hacen a pensar también sobre el mayor aumento de la vulnerabilidad de las comunidades tradicionales. Aquí también, además del turismo de sol y mar, tenemos algunos sitios arqueológicos, algunas comunidades que trabajan con turismo comunitario y con la pandemia, esas comunidades de pesqueras, de quilombolas, fueron mucho más afectadas. Sí, ya era muy difícil el turismo de base comunitaria, el turismo en esas comunidades. Después y ahora mismo con la reabertura de la actividad, tiene mucho más dificultad de retomar la actividad turística, ¿sí? Aquí en Rio Grande do Norte, nosotros tenemos más de 97,000 casos confirmados de la COVID y en Brasil representamos de 10% de todos los casos del mundo, ¿sí? Diciembre, y teníamos hasta aquella fecha 6 millones, más de 6 millones de casos confirmados de la pandemia. Y ahora vivimos una segunda ola ayer, por ejemplo, tuvimos un nuevo decreto que todos los eventos están cancelados, todos los eventos sociales, religiosos, todos ellos están nuevamente cancelados desde aquí en nuestro estado. Entonces, pensar o reflexionar sobre la pandemia en Brasil, en Rio Grande do Norte también, es
considerar las grandes dimensiones territoriales y las grandes desigualdades sociales que hay en nuestro país, ¿sí? Entonces también enfrentamos a diferentes contextos pandémicos. Rio Grande do Norte es un estado que está ubicado, localizado a la extrema derecha del nordeste brasileño. Estamos cerca de 7 horas de vuelo hasta Portugal, hasta Europa. Y acá tenemos Natal, que es nuestra capital, ¿no? La puerta de entrada de los visitantes, de los turistas, nuestro aeropuerto internacional, estamos todo acá. Y acá también tenemos 5 zonas turísticas, ¿sí? Y la zona más desarrollada, la zona que hay más infraestructura turística, es esta zona naranja, llamada de Polo Costa das Dunas, por causa de las dunas, ¿sí? Y aquí también tenemos las mayores inversiones, las mayores políticas, están todas concentradas acá. Y una vez más, como es la costa, con el segmento de turismo de sol y mar. Los destinos que tienen una aproximación más con el turismo de base comunitaria, dentro de esta lógica de una valorización mayor de la cultura, de las comunidades más tradicionales, está acá, aquí en azul, ¿sí? Azul y rojo, no me acuerdo cómo se dice, ¿sí? Están acá, con rocas, sitios arqueológicos, una mayor valorización de la gastronomía potiguar, ¿sí? Potiguar es quien nace en Rio Grande do Norte. Poti, que es gambas, ¿sí? Potiguar es una persona que come muchas gambas, el nombre de la persona que nace acá. En esta región hay mucho mayor la valorización de esos elementos más culturales, ¿sí? Para que vosotros podráis entender un poco de nuestra realidad. En el escenario potiguar, también tuve en nuestra investigación, intentamos comprender los edictos y decretos. Desde 13 de abril de 2020 hasta 26 de octubre de 2020, nosotros tuvimos 40 decretos o portarias estatuales para enfrentar la pandemia. Pero aquí yo evidencio las que más pueden asemejar o nos hacer reflexionar sobre los aspectos culturales, cuál es más énfasis, cuál es más impacto para poder pensar la pandemia acá, ¿sí? Y aquí en Brasil, el gobierno federal le decretó el estado de transmisión de coronavirus en 20 de marzo, pero en Rio Grande do Norte tuvimos un día de antelación, el 19 de marzo de 2020. Pero en este espacio de tiempo tuvimos otros decretos y 2 de ellos yo creo que impactan mucho más porque hablan directamente no solo del turismo, pero de la cultura, ¿sí? Que con la cancelación de servicios, de los eventos, de la festividad, cerrando las tiendas de artesanía, los museos, eso desde abril. Como una consecuencia muy fuerte, nosotros tuvimos muchos artesanos sin trabajos, el desempleo muy grande, muy fuerte y una mayor precarización del trabajo, ¿sí? Las personas no tenían, porque la mayoría de ellos son profesionales autónomos y otros que trabajan también con fiestas. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de las fiestas de San Juan, que es muy fuerte aquí en Rio Grande do Norte, y nosotros no tuvimos nada. Y todas esas personas que trabajan con este segmento tuvieron que depender del recurso del gobierno federal y también de intentar, y muchos de ellos trabajando o intentando vender sus productos por la internet. El comercio virtual también tuvo una mayor procura, un mayor campo de aplicación para estos trabajadores. Delante de eso,
aquí en Río Grande do Norte, el gobierno federal elaboró una campaña para ayudar solo los profesionales autónomos, principalmente los trabajadores que hacen trabajo con artesanía, los artesanos, y con los bugueros. Buggy es ese coche donde las personas hacen los paseos en las dunas, es nuestro principal producto. Si tú vienes a Río Grande do Norte, tú tienes que hacer el paseo de buggy, y los bugueros, bien como los artesanos, fueron los más impactados, y con este programa del gobierno, RN más Unido, fueron arrecadados recursos para ayudar con alimentación y productos de higiene personal. Lo que es importante ver, y que los pido que intenten llamar más su atención, es que en todas las campañas del gobierno, desde la ayuda para los trabajadores y después el plan de marketing, de promoción del turismo, la imagen que es vendida, que es comercializada, está siempre presente el paisaje natural, el patrimonio natural. Entonces, una primera reflexión que nosotros podemos hacer es que con la pandemia, mismo con la reducción del turismo, la reducción de vuelos, hay una valorización del segmento que es los más fuertes acá. Hay una valorización de los destinos que son más comerciales, que depende un poco más de una gobernanza, de una participación, de inversiones del gobierno, están más desiguales, ¿no? Y la pandemia hace eso también aquí en nuestros destinos, ¿sí? Y después, con nuevos decretos, en julio pasamos 4 meses, 3 meses cerrados, ¿sí? En julio empezamos el plan de reanudación gradual y responsable de las actividades económicas, y con eso tuvimos una pequeña recuperación que ahí es muy, muy lenta, pero ya podemos mirar alguna cosa buena, buenas expectativas en el futuro del turismo acá. Y en septiembre, 10 de septiembre, tuvimos un decreto que prevía acciones específicas para el sector cultural. Y es interesante también, creo que es importante compartir con vosotros, porque este decreto es específico para los profesionales de la cultura, para los espacios que también espacios culturales, donde el gobierno hizo inversiones para la manutención de esos espacios que se quedaron cerrados por varios meses. Entonces, también podremos ver que, a pesar de un poco más de retraso, el gobierno percibe la importancia de la cultura también, que es importante hacer esas inversiones, pero solo en septiembre que vemos una acción más enfática, con más prioridad, ¿sí? Y delante de estos decretos y del escenario aquí en Río Grande do Norte, yo traigo, ¿sí? Este grafo del flujo de pasajeros de vuelos. Aquí nosotros tenemos 2 aeropuertos, uno internacional, que es en la capital, cerca de la capital, en la región metropolitana, y un otro aeropuerto de solo regional, ¿sí? Pero lo que nos llama la atención es la baja muy grande de los pasajeros y de los vuelos, ¿sí? Pueden ver que en marzo, cuando decretamos la pandemia acá en Río Grande do Norte, tuvimos una queda absurda, ¿sí? De 131.000 pasajeros para 10.475 pasajeros. Y después, bajando en mayo, en junio, vemos una pequeña aumento, ¿sí? Un crecimiento, pero ainda muy, muy, muy lento. Para que vosotros tengáis una idea, abril y mayo, 10.475 pasajeros representa 94% menos
de pasajeros del año de 2019, ¿sí? 94%. Entonces, percibimos cómo eso ha impactado muchísimo nuestro estado, ¿sí? En agosto, septiembre y octubre, en julio, hubo la reactivación, reactivación del turismo. Vemos este crecimiento más grande, ¿sí? De junio para julio, 100% de aumento. Y en octubre llegamos también a un número más expresivo, porque acá también en octubre tenemos muchas fuentes. Eso también ha ayudado también con este aumento del flujo de pasajeros y vuelos. Eso, desde estos decretos, un poco de nuestra realidad, fue creado por el gobierno un plan de reactivación del turismo, y una vez más pido que miren la fotografía, el mar, las dunas, la vegetación, y ese plan, ¿no?, que es muy importante, fue creado en mayo, pero en septiembre es la versión más actual, porque él es vivo, es un instrumento vivo que está siempre se adaptando a esta nueva realidad. Y en este plan hay algunas estrategias que planeó el turismo en un periodo de 18 meses, ¿sí? De corto plazo, de medio plazo y de largo plazo. Eso. Y con la capacitación de los trabajadores, un plan de promoción, también un plan de mayor interacción entre los gobiernos municipales, una forma de pensar el turismo en forma de red, con la participación, con una mayor interacción. Entonces hay esas particularidades en este plan. Y una cosa muy interesante que este plan nos revela, que yo creo que es una realidad común a los países de Sudamérica, de Latinoamérica, es que lo interés del gobierno es invertir en turismo interno y precisamente en turismo local. Entonces, nosotros, el gobierno, en su campaña promocional, destaca, evidencia las playas, que tú eres de Potiguar, tu identidad, tú tienes que valorar tu ciudad, tu estado. Entonces, todas las campañas le pase que tú tienes que conocer tu estado y bien cómo hacer viajes cortitas, ¿sí? Esta investigación, estos gráficos, son de nuestra pesquisa, y aquí podemos mirar que hay una mayor concordancia de las personas cuando piensan en viajar con seguridad. La medida que se pasa el tiempo, en el segundo semestre de 2020, esta investigación, esos grafos son de julio, las personas aún tenían un poco de miedo, no sabían lo que se pasaba, pero cuando se pensaba en el primer semestre de 2021, hay una mayor concordancia, un mayor interés en hacer viajes locales, y además para el segundo semestre de 2021, esta necesidad, esta sensación de seguridad, ela aumenta. Hay un crecimiento en esa sensación, esa ganas de viajar o volver a viajar. Entonces, es una realidad que fue también pensada a partir del plan de retomada del turismo, porque también su plan es un plazo de 18 meses, ¿sí? Y aquí, delante de esto todo, refuerzo más una vez más el paisaje natural, ¿no? El mar cálido, el clima, tú tienes que relajar, es un paraíso, tú tienes que mirar los delfines, las tortugas. Entonces, todo el plan es sobre visitar Río Grande do Norte, conocer, disfrutar de tu estado, pero la énfasis es el turismo de sol y mar, de la naturaleza, ¿sí? Y una otra acción muy importante que también creo que es importante para reflexionar sobre la certificación
¿sí? de la actividad. Nosotros tenemos acá este sello de turismo más protegido, al centro, el sello de Río Grande do Norte, pero para que tú tengas ese sello, el primer que es el gobierno federal, ¿sí? Entonces una cosa tiene que estar conectada con la otra. Y un otro sello que nosotros acá tenemos, que Río Grande do Norte fue el primer estado brasileño a recibir el selo Safe Travels do Consejo Mundial de Turismo y Viajes. Entonces eso también fue está siendo muy explorado por las empresas, por el gobierno. El Río Grande do Norte es un turismo seguro, pero una vez más con la fuerza, la valoración del sol y mar, del paisaje natural. Y por fin, el otro programa que también tiene una relación con la actividad. Aquí nosotros tenemos este programa Turismo Más Ciudadano, donde las personas, la población puede juntar puntos y cambiar por diarias de hoteles y paseos turísticos. Pero todos los paseos turísticos también son paseos de buggy, paseos en dromedarios, son todos paseos también de esta naturaleza, ¿sí? Que creo también que es más una forma de incentivar el turismo interno, el turismo local, ¿sí? Y por fin yo creo que mi tiempo ya se fue, ¿no? Pero tendré que ser más rápido. Pero algunas consideraciones. Yo creo que la reanudación de la actividad turista se producirá lentamente, como ya está. Y aquí en Brasil, aquí en Río Grande do Norte, es centrada en turismo local. Turismo local es lo máximo, turismo regional con los estados circunvizinhos y con la énfasis en el seguimiento de sol y playa, ¿sí? Y sin embargo, yo creo que es muy importante que haya la valoración de otros segmentos, de otras ciudades, de otros destinos, pero que lo que vemos hoy acá es eso, ¿sí? Los destinos que siguen los protocolos de seguridad, SAN-19, destacarán en la toma de decisiones turísticas. Río Grande do Norte, estado brasileño con menos casos de COVID-19. Y en comparación con otros estados del nordeste brasileño, fue lo que tuvo más en el mes de octubre. Entonces aquí hay una preocupación para que esta seguridad sea un elemento de atracción para los turistas. Y yo creo que las soluciones de cómo enfrentar la COVID deben realizarse a partir de una construcción social colectiva con la sociedad, las universidades, con nuestras investigaciones, con el tercer sector, para que tengamos una gobernanza participativa, y yo creo que este es un camino que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Sobre las tecnologías, yo creo que es presente y se quedará por mucho más tiempo, pero que no se puede ser reemplazada por la actividad de la virtualidad. Nosotros aquí, por ejemplo, en Brasil, no teníamos, o en Rio Grande do Norte, perdón, no teníamos un site con la realidad virtual. Y ahora, si tú quieres, podrás conocer Rio Grande do Norte a través de la realidad virtual. Entonces, yo creo que es un elemento que va también te atraer, despertar el interés para venir para acá. Y para esos cambios, para ese desarrollo turístico, yo creo que nosotros también debemos buscar implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el 5, 8, 9, 10, 11, 2 y 17, sobre la igualdad de género, sobre la importancia del clima, las mudanzas climáticas. Entonces yo creo que son objetivos que dentro de esa gobernanza participativa, como base los objetivos, tendremos una recuperación mucho mejor de la actividad en nuestros países, en nuestra ciudad. Y la creación, y principalmente porque ya se fue creada así, pero la democratización de una vacuna para la COVID o nuevas olas de virus afectará directamente las perspectivas de turismo. Como ha dicho, ayer aquí en Río Grande do Norte fueron cancelados todos los eventos, Natal, Réveillon, Carnaval, no tendremos, pero quizás esperamos que las vacunas lleguen luego acá sin los impeditivos del presidente. Por fin, es eso. Perdón por pasar un poco algunos minutos. Muchas gracias por su atención y es eso, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, Salet. Muy interesante. Nos dan ganas de viajar con esas fotos que publican, nos da ganas de ir a la playa. Así que muchas gracias, Salet. Muy interesante. Bueno, ahora vamos. Doy un aviso para la gente que está en YouTube. Ahí se les compartió un link que es un formulario para la asistencia y la certificación. Así que por favor vayan al chat y completen ese formulario para que tengan, bueno, la certificación y su asistencia. Ahora damos pie a Valeria, quien va a presentar, bueno, a la doctora Marian Moya. Valeria Arias, ¿está presente? Sí. ¿Me avisa si me escuchan? ¿Cómo me escucha? Sí, se escucha, Valeria, perfecto. Ah, bueno. Ahora la presenta Marian Moya. Desde hace 20 años se desenvuelve en la consultoría cultural corporativa y cuenta con amplia experiencia en la dirección de grupos especializados en interculturalidad y sociología. Directora del Núcleo de Estados de Japón en la UNIV de San Martín. Dicta cursos de posgrado en varias instituciones nacionales e internacionales. Publicó numerosos trabajos académicos y periodísticos. Se ha desempeñado como conferencista y capacitadora en cultura e interculturalidad en Japón y Latinoamérica. Habla inglés, japón y francés y tiene conocimientos de catalán, italiano y portugués. Bueno, muchas gracias, Valeria. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Estoy con algunas precariedades técnicas porque estoy transmitiendo desde el celular, así que por eso cierta desprolijidad en la imagen. Mis disculpas por eso. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores, gracias a Valeria por la presentación, apoyatura de PPT, de PowerPoint, porque lo que voy a presentar acá son más bien reflexiones, no muy visuales, no hay mucha visualidad en la presentación, pero sí están en consonancia con la presentación de Salete, así que las diapositivas de ella pueden, articular bien con mis reflexiones. Bueno, voy a hablar sobre todo desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial, porque yo no soy especialista en turismo ni tampoco en patrimonio natural o patrimonio material, pero sí voy a hacer algunas referencias a la relación entre patrimonio cultural inmaterial, es decir, PCI, y turismo en el contexto de pandemia. Bueno, la pandemia sabemos todos que irrumpió de manera abrupta y cambió el escenario mundial, y parece que fue como un surgimiento espontáneo. Sin embargo, si bien es un fenómeno atribuible a causas naturales, las desastrosas consecuencias que trajo también se debe a políticas sanitarias, económicas y culturales, o de no políticas, digamos, de vacío de políticas, que dejaron preparado un escenario propicio para que esto ocurriera, ¿no? Estas desastrosas consecuencias. No voy a entrar en un análisis sociopolítico o económico, pero sí es la base de las reflexiones que siguen. En primer lugar, bueno, podemos decir que la pandemia requirió y sigue requiriendo una gran capacidad de adaptación, una enorme adaptabilitarse a la distancia, que ya creo en alguna presentación surgió esta reflexión sobre la distancia física, y también la distancia mediada digitalmente, como esta situación en que estamos nosotros ahora, ¿no? Este requerimiento también alcanzó el campo patrimonial, y es un hecho de lo antiguo, lo tradicional, suele ser un tema de ancianos o tesoros vivos, a veces se dice, es un espacio bastante conservador, donde las nuevas tecnologías, Internet, que está asociado con lo innovador, lo moderno, el ámbito muchas veces como un ámbito exclusivo de la juventud, suelen ser ignoradas
estas nuevas tecnologías e Internet como recurso valioso para la comunicación, la sensibilización y la difusión y la promoción del patrimonio, sobre todo el patrimonio inmaterial en este caso. Y la pandemia también, voy a marcar dos cosas rápidamente, ha producido dos fenómenos destacables. En primer lugar, que afecta a todos los sectores sociales, aunque los sectores populares son los que están más expuestos a enfermedades, ¿no? De hecho, hay enfermedades de la pobreza, ¿no? La tuberculosis, la malaria, la neumonía, el ébola, la diarrea infantil, la desnutrición, el HIV, que son enfermedades que hoy se consideran de la pobreza. Sin embargo, el COVID nos afecta a todos, pero lo que es importante es que no nos afecta a todos de la misma manera, ¿no? Estos sectores populares están mucho más afectados, medias y clases altas, ¿no? Por la pandemia, en Argentina, más de 2,5 millones de hogares sufrieron una reducción de sus ingresos, y por eso el Estado Nacional decretó la asignación de una prestación económica, que es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, como medida paliativa ante la pandemia. Pero este IFE alcanzó solamente al 47% de esos hogares afectados. Entonces el impacto del coronavirus a una buena alimentación y también a un servicios de salud con algunas en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, el mayor problema es el acceso al agua potable y los servicios básicos de vivienda. Hay hacinamiento, en algunos casos conviven varias generaciones bajo un mismo techo, y con más de 4 personas viviendo en la misma habitación. Y también en esta investigación se detectó que en las provincias la situación es un poco diferente de desnutrición infantil. Entonces vemos que también la situación a nivel nacional en Argentina ni siquiera es homogénea, ¿no? Hay diferencias regionales importantes. Y las estadísticas oficiales también indican que hay un aumento del 32% en la probabilidad de muerte por COVID en los sectores más pobres, en comparación con los más favorecidos. También está la variable etaria, porque si estamos pensando en la articulación COVID-patrimonio, también es un dato importante, porque gran parte de los productores culturales en el campo del patrimonio inmaterial son personas de edad avanzada, ¿no? Que es uno de los grupos de riesgo más importantes, los de los mayores de 65 años. Por otra parte, el segundo punto es que es el desconcierto de las autoridades, ¿no? En todos los niveles, desde los estados locales, los provinciales, los nacionales, hasta los estados transnacionales, con la Organización Mundial de la Salud a la cabeza y el sistema de Naciones Unidas, ¿no? No saben qué hacer. Entonces, ese desconcierto agrega un factor adicional de incertidumbre e inseguridad a las poblaciones, porque los gobiernos no son capaces de ofrecer respuestas tranquilizadoras en general. Entonces, lo que sí es cierto es que el COVID es tema prioritario en las agendas, porque afecta a todos, porque en este sector social, en los sectores populares, encontramos gran parte de las comunidades portadoras de patrimonio cultural inmaterial. El concepto, esta idea de comunidad portadora, adjetivo calificativo de portador, a mí no me gusta nada, pero bueno, lo voy a emplear porque es el que se usa en los documentos oficiales, en los espacios de gestión, se usa ese concepto. Bueno, ¿cómo se da esta articulación entre COVID y PCI? Bueno, el patrimonio cultural es un valor representativo de la nación o de la región, y por eso se torna un objeto de preservación en el caso del patrimonio material, cultural material, o de salvaguardia en el caso del patrimonio cultural inmaterial. Son los dos conceptos importantes, ¿no? Y el concepto de patrimonio es muy amplio, de hecho se distinguen varios tipos de patrimonio, el patrimonio natural y el cultural, y dentro del cultural el material y el inmaterial. Para refrescar un poco el concepto, según la definición de UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial, o PCI, está constituido por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes a esos usos y representaciones, y que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Quiere decir que un bien cultural, se transforma en patrimonio cuando la comunidad lo reconoce como tal.
no es el Estado el que decreta qué es patrimonio o qué no es, sino las propias comunidades, según la normativa de UNESCO, ¿no? A través de la Convención de 2003, la Convención de UNESCO, que también sostiene que el patrimonio inmaterial refuerza el sentimiento de identidad, se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades. El PCI también se manifiesta en distintos ámbitos, ¿no? Que son las tradiciones y las expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, digamos las celebraciones, las fiestas populares, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. Estos son los ámbitos del PCI. Bueno, esto es para refrescar más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Lo importante es entender que los elementos patrimoniales no son solamente expresiones culturales, porque muchas veces el sustento de unidades domésticas enteras depende del ingreso económico que proviene de la comercialización de estas producciones culturales en el mercado. Entonces, no solamente es un recurso cultural, siendo un intangible con un valor simbólico, sino que también tiene un valor socioeconómico, un valor de cambio en el mercado, y este punto es sumamente importante. Por eso también es importante lo que dije antes de toda esta crisis socioeconómica que generó el COVID, ¿no? También afecta al patrimonio desde este punto de vista. Una artesanía, por ejemplo, que es producto de una técnica artesanal patrimonializada o patrimonializable, puede ser un bien patrimonial con su valor simbólico dentro de la comunidad, pero ingresa en el mercado donde comienza a circular y es adquirido por los turistas, por ejemplo. Entonces no se puede separar las dimensiones cultural, política y socioeconómica en el campo patrimonial. Bueno, entonces, por ejemplo, imaginémonos también a artesanos o campesinos indígenas que reciben a los turistas en sus casas, en emprendimientos de turismo cultural o turismo comunitario, entre muchas otras personas cuyas vidas transcurren sin acceso a las ventajas del desarrollo, ¿no? Lugares donde no llega internet, donde ni siquiera hay agua potable, no tienen acceso a hospitales o escuelas. Esa es la cotidianidad de aislamiento que también permanente, constante, y lo que pasa ahora es que con el COVID está visibilizando muchas situaciones, pero que son históricas, permanentes e ignoradas por otros sectores que no son los sectores populares. Entonces, no solo se trata de preservar, salvaguardar los productos del PCI, es decir, los bienes culturales tangibles, es poner el foco en los sujetos productivos, sobre todo en el caso del patrimonio inmaterial. Y viéndolo incluso desde una perspectiva muy fría y muy pragmática, sin sujetos no habrá productos. Así que ese es el punto central de lo que quiero plantear, ¿no? UNESCO, que es, digamos, el brazo de las Naciones Unidas a cargo del área de cultura y dentro de cultura de los temas vinculados con el patrimonio, UNESCO viene contemplando situaciones de riesgo en relación al PCI, no solamente, digamos, aludiendo al COVID, sino también en relación a desastres naturales, violencia y otras pandemias también. Pero esta situación del COVID desbordó las posibilidades de contención de las poblaciones y de los bienes patrimoniales. Y esto provocó, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, una desconexión de las comunidades con sus prácticas culturales patrimoniales. El COVID interrumpió muchas prácticas de patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, rituales, ritos y ceremonias, tanto religiosas como no religiosas, con consecuencias considerables para la vida social y cultural y económica de las comunidades, no solo en nuestro país, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. ¿Cuál es el papel de los estados como un actor importante? En relación con el PCI, el Estado, en todos sus niveles, desde el local hasta el transnacional, es facilitador, es mediador, es hacedor de políticas, y si bien no es el actor principal, porque la comunidad es el actor principal, el Estado es clave en cuanto a la protección y salvaguardia del patrimonio. En este sentido, los países de la región plantearon medidas expusieron atentos y otros estuvieron más indiferentes o abúlicos. En el caso de Argentina, las medidas adoptadas no apuntaron al PCI en particular, sino que me presentan en el campo patrimonial como más relevante un programa que se llama Activar Patrimonio, que consiste en becas para personas que trabajan en cultura inmaterial, y por eso da la sensación de que Argentina, a nivel nacional, no muestra mucho interés genuino en el patrimonio material, ¿no?
y sus productores. El problema es que cuando los estados están ávidos por presentar nominaciones ante UNESCO y buscando el rédito, en primer lugar, mostrarlos como logros de gestión para activar el turismo, buscar rédito político o rédito económico, si las declaratorias no van acompañadas por políticas públicas adecuadas para preservar y salvaguardar el patrimonio, y que garanticen el cumplimiento de los derechos de los portadores, el cuidado del medio ambiente, los intereses sociales y económicos de las comunidades. Cuando fallan de esta manera, estas situaciones no tienen la misma visibilidad que el reconocimiento patrimonial. Este es un problema, ¿no? La visibilización de los logros, pero no de las fallas, ¿no? Ni siquiera como autocrítica o para buscar vías de solución de esos problemas. Y sin embargo, ante este panorama, ante estos vacíos de políticas, al menos hay medidas tendientes a la salvaguardia de las estrategias de salvaguardia. Por ejemplo, los payadores, ¿no? Que son artistas que improvisan versos con acompañamiento de guitarra. Los payadores son muy activos en las redes sociales, promueven la payada haciendo uso de Instagram, Facebook, y divulgan su arte a través de videos, difunden sus eventos, y también hacen uso de los medios de comunicación, no solo de los alternativos, sino también de los masivos, ¿no? Como radio o la televisión. Incluso realizan improvisaciones dedicadas al coronavirus, ¿no? Para generar conciencia a partir de sus propios sentimientos e ideas sobre este fenómeno de la realidad, ¿no? Y los payadores, a pesar de ser una comunidad dispersa, enfrentan la crisis con mejores estrategias de salvaguardia que algunos estados, ¿no? Y aún recordando que la payada es patrimonio cultural inmaterial del Mercosur, por lo tanto exige un compromiso asumido por este bloque de países payadores de la región, ¿no? Y no es la única comunidad de portadores que asume esta actitud proactiva, ¿no? Digamos que las estrategias de salvaguardia, las mejores estrategias de salvaguardia, hasta el momento se pueden... Otro concepto importante es el de resiliencia en relación con este tema, ¿no? Las situaciones de emergencia afectan directamente a la transmisión y la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, y según UNESCO, el PCI es un recurso valioso para estas comunidades porque les permite fortalecer su resiliencia, reducir su vulnerabilidad y prepararse para las situaciones de emergencia. Eso es lo que dice UNESCO. Ahora, si revisamos qué es resiliencia y entendemos que resiliencia es la capacidad de un material de recobrar su forma original después de someterse a una presión externa deformadora, es un concepto de la física y de la ingeniería civil que luego fue extrapolado a las ciencias sociales, como muchos otros conceptos que se extrapolan mecánicamente, digamos, sin mucho cuestionamiento, sin mucha problematización, ¿no? Y la noción de resiliencia es uno de estos conceptos que se utilizan sin cuestionamientos. Los resilientes poseen características particulares, propias, que los llevan a tener un comportamiento distinto al esperado en una situación de adversidad. Entonces, la responsabilidad de la resiliencia parecería ir para sobrevivir, para soportar los embates externos, en este caso las consecuencias de la pandemia, pero sin aludir a un apoyo externo o la necesidad de un apoyo externo para soportar esas circunstancias. ¿Por qué menciono la resiliencia? Porque no solamente de UNESCO, sino que es el núcleo de trabajo de Naciones Unidas, juntamente con el concepto de sustentabilidad en relación a los riesgos de desastres y prevención de crisis, y es uno de los pilares centrales de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, recién mencionados por Salet, los ODS, que fueron definidos en 2015. Y la resiliencia y la sostenibilidad son conceptos que ocupan un lugar destacado en los discursos y en el pensamiento de la recuperación posterior al COVID-19. Por eso quería detenerme un momento en esa palabra, ¿no? El patrimonio cultural, por su parte, según UNESCO, incluye una variedad de cualidades resilientes. Se trata, de la habilidad de un sistema para responder flexiblemente a cambios situacionales y factores negativos externos sin cambiar su estado esencial resiliente. Y otra vez la lupa está puesta en el objeto, el bien patrimonial, en la cosa, y no en las personas, los sujetos o los portadores del PCI. Otro punto es el PCI y la tecnología, ¿no? Que es uno de los grandes temas de la pandemia. Como ya dije antes, el PCI es un campo bastante conservador, rechaza lo moderno, defiende lo tradicional,
Por lo tanto, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías no tienen mucho lugar, digamos, no tienen un lugar destacado en los debates y discursos relacionados con el PCI, a pesar del protagonismo que hoy tienen las tecnologías en nuestras vidas, en la vida de todos. Se percibe esto como tema de jóvenes, mientras que el patrimonio es tema de ancianos, se transmite de generación en generación por medio de la oralidad. Estos discursos y estos pensamientos son un tanto anacrónicos, ¿no? Y un tanto necios también, porque las nuevas tecnologías y los medios pueden hoy representar un muy valioso recurso para la salvaguardia del PCI. Pero el COVID, en este contexto, al igual que en otros, por ejemplo los espacios laborales o educativos, nos obligó a aceptar otros canales de comunicación, nos obligó a aceptar la mediación tecnológica y dada la distancia obligada que nos impuso la crisis. Esta variable de la distancia parece también entrar en tensión con la cercanía que supone el patrimonio, ¿no? Una cercanía en todos los niveles, emocional, físico, cultural, entonces también la variable de la distancia es un tema importante. Con respecto a la articulación entre COVID, turismo y PCI, el turismo en relación al PCI es tangencial, no es una dimensión tangencial, es central. Si bien en algunos discursos, digamos, prefieren no mencionarse el turismo porque se asocia, algunos lo asocian, con una bastardización comercial del patrimonio o con intereses económicos espurios que comercializan y manchan lo auténtico y lo más puro de la cultura, ¿no? Lo trascendental de la cultura. En la práctica sabemos que la gestión del PCI siempre está ligada a la gestión turística y porque una atracción turística potencial que es derivada de la presencia de valores patrimoniales ofrece al patrimonio la posibilidad de una integración económica en el circuito productivo. Y esto refuerza la necesidad de salvaguardia porque el turismo, en combinación con el patrimonio, puede ser un muy importante recurso para el desarrollo. ¿Por qué? Porque permite diversificar las fuentes de ingreso de las comunidades portadoras, garantiza la inserción laboral de los jóvenes para que no migren y puedan seguir recreando su patrimonio, pueden brindar oportunidades de especialización en temas de gestión, tanto de patrimonio como de turismo, y lo más importante es que tienen la posibilidad de fijar la población a un territorio. Esto en el plano discursivo está muy bien, está alineado con los ODS, pero la pregunta es que cuando se realizan evaluación de políticas, ¿por qué casi siempre estas evaluaciones son negativas y no se logra el esperado del desarrollo? Bueno, esto no es novedoso para la gente de Jujuy, porque saben mucho más que nosotros sobre este tema con toda la experiencia de la quebrada, por ejemplo, ¿no? Otro punto importante, es el último, es la intersectorialidad. No puede concebirse un PCI aislado como un área autónoma, sino que debe estar articulado con otros sectores, ¿no? Los más importantes son educación, medio ambiente, derecho y turismo. Y en este contexto de pandemia podremos incluir también como sectores clave el desarrollo social y salud. La explotación descontrolada del patrimonio, sin planificación y sin articulación intersectorial, no solamente convierte al bien cultural en algo for export o turisticable, vacío de contenidos históricos, artísticos e identitarios que lo definen como bien patrimonial, sino que también lo despoja de ese potencial de recurso orientado al desarrollo y fortalecedor de identidad. Entonces se desvirtúa así su condición patrimonial. Bueno, para terminar, voy a decir que un tema con respecto a los organismos internacionales, en primer lugar, que tienden a plantear sus políticas en términos abstractos, porque podríamos entender que necesitan generar parámetros universalizables para todos sus Estados miembros, ¿no? Para que se ajusten a las realidades de todos sus Estados miembros. En este sentido, UNESCO realizó una encuesta para diagnosticar cuál era la situación del PCI en relación con el COVID en sus países miembros, y propuso compartir las experiencias que los estados vivieron durante la pandemia, ¿no? La resiliencia. Está muy bien, esto es a modo de diagnóstico, está muy bien, el punto es, como decía antes, qué se hace luego con esa información y cómo la bajan los estados a sus propios territorios, ¿no? Porque el territorio demanda acción y concreción, digamos, políticas concretas, y este compromiso debe ser asumido por todos los actores involucrados en este proceso, ¿no? Incluido el Estado, la academia, la sociedad civil, la ciudadanía y, por supuesto, las comunidades.
Bueno, los procesos de PCI, sin duda, de PCI en articulación con turismo y con el COVID, en tiempos de coronavirus son un desafío, pero no es un desafío que se resuelve en el plano de la retórica, ¿no? De la sustentabilidad, la resiliencia, la inclusión, el patrimonio, sino que estas palabras suenan muy bien y tienen, digamos, intenciones muy nobles, pero deben materializarse en políticas públicas concretas y sometidas a evaluación regular. Entonces, porque si no, lejos de representar un recurso de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades portadoras, de PCI en este caso, termina siendo un recurso de legitimación de intereses de otros sectores que no tienen nada que ver con el patrimonio, ¿no? Eliminando los vicios arriba mencionados, de esa manera podemos pensar que la crisis podría representar una oportunidad, digamos, reproduciendo el cliché, ¿no? Solamente si se llevan a cabo a partir de asumir estos compromisos. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Bueno, muchas gracias, doctora Marian, muy interesante. Vamos a continuar. Y en este caso, bueno, la alumna, la estudiante Noelia Marilina Mamani va a presentar a la doctora Ángela Beatriz Rivero. Noelia, ahí está. Hola, buenas tardes. Me toca presentar a la doctora Ángela Beatriz Rivero, licenciada en Turismo de la UNAM, doctora en Ciencias Sociales Flaxo, máster en Gestión Pública del Turismo, Universidad Andalucía, máster en Desarrollo Económico Local, Universidad General San Martín, de la Universidad de Misiones, Argentina. Investigadora de la Cátedra del Sistema de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación. Coordinadora del Centro de Competencias de Tecnología y Patrimonio de la UNAM, CC-UNAM. Muchas gracias, Noelia, y ahora sí le damos la palabra a la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una breve presentación porque me toca y no me voy a extender, espero, más de la cuenta, ¿no? Espero ser breve y comentarles en este conversatorio algunas reflexiones sobre nuestras estrategias adoptadas durante este periodo de COVID desde la universidad y también como investigadora principalmente, ¿no? Investigadora y docente. Hasta mientras que se termina de presentar la pantalla, todavía no se ve, no sé si ustedes la están viendo, quería comentarles que, ¿ustedes están viendo? ¿Sí? Sí, sí, aparece. Sí, sí, Beatriz. A mí no, yo no lo veo. Veo que se está presentando, pero no veo la imagen, digamos. A ver, ¿qué puede estar pasando? Me pasará igual que a la compañera anterior. Sí, lo que está apareciendo ahora en pantalla es el PowerPoint, pero no la presentación de Power, sino las diapositivas. Se ven todas las diapositivas, 8 diapositivas se ven. Y la pantalla principal. A ver, vamos a empezar de nuevo. ¿No? Podía pasar. A ver. Es esto. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, voy a presentar desde la Universidad Nacional de Misiones, en conjunto con Aldo, una mirada desde el turismo patrimonial en lo que llamamos el Circuito Internacional Iguazú Misiones Jesuíticas en Argentina, el elemento del patrimonio y la identidad cultural como componente turístico y algunas opciones de activación del mismo,
en esta rara circunstancia que nos ha tocado atravesar. En primer lugar, ubico el lugar, ¿no? La provincia de Misiones, en el corazón, como gusta llamar, del Mercosur, en una región más amplia, histórica, la región de las Misiones, ¿no? En el noreste de Argentina, también ubicada en un punto transfronterizo, ¿no? Compartimos frontera con Brasil y Paraguay. Este es el punto al norte de la provincia, en Iguazú, donde justamente se produce esta frontera transfronteriza, ¿no? Además, en un contexto donde contamos con un patrimonio absolutamente emblemático, como el de las cataratas del Iguazú, que tienen la categoría de Patrimonio Mundial UNESCO, al igual que el patrimonio jesuítico guaraní de 4 sitios declarados Patrimonio Mundial, como Loreto, Santa Ana, San Ignacio de Mirí y Santa María la Mayor. En ese contexto del patrimonio cultural, que consideramos que se manifiesta, o que manifiestan la identidad cultural de un pueblo, también coincidiendo con lo que expusieron antes, consideramos que estos símbolos identitarios, que son recursos capaces de generar riqueza, requieren proyectos integrales para su manejo. Este patrimonio definido de muchas maneras, pero que nosotros consideramos desde la universidad y principalmente desde el equipo, que es todo aquello que se considere socialmente digno, independientemente de su interés utilitario y de su monumentalidad, ¿no? Entonces, la pregunta principal que nos mueve y que nos interpeló durante este periodo que estamos atravesando es, bueno, cómo trabajar a pesar de todas las circunstancias con ese patrimonio y cómo lo definimos, ¿no? Entonces, definimos al mismo como una construcción social valorada localmente, que tiene una protección o reconocimiento a través de alguna declaratoria, cualquiera ella sea, o no, ¿no? Existen convenciones como la de la UNESCO, que todo el mundo conoce, estuvieron exponiendo anteriormente a mí, los criterios de este tipo de reconocimiento, ¿no? Que a la vez permite que visualicemos diferencias en los distintos tipos de patrimonio, ¿no? Inclusive el patrimonio, aquella diferencia entre lo cultural y lo inmaterial, y es justamente a lo que nosotros le ponemos mucha atención. La compañera anterior hablaba del patrimonio inmaterial y lo localizaba tal vez más en lo comunitario, en los grupos populares o en el saber popular local, y también nosotros como investigadores nos ubicamos como activadores de ese patrimonio inmaterial, en el sentido de que trabajamos con elementos que tal vez hoy no son tan tangibles para la población en general, ¿no? Porque trabajamos con el conocimiento que tal vez se alberga en libros, en documentos, que si nosotros no nos ocupamos de visibilizarlos y hacerlos tangibles de alguna manera, no llegan a la población. Por lo tanto, en la rama en donde yo me desempeño, dentro de la investigación, la docencia y la extensión en la universidad, se ha dedicado durante mucho tiempo al tema del turismo patrimonial, ¿no? A trabajar con ese patrimonio valorado socialmente, pero a la vez colaborar en la gestión patrimonial a través de la visibilización con actuaciones, digamos, con investigaciones más bien aplicadas, ¿no? Entonces, de ese enorme patrimonio que tiene Misiones, más allá de lo emblemático, de lo declarado patrimonio mundial, nosotros trabajamos con ese patrimonio mínimo, ¿no? El de cada uno de los habitantes, de los productores, de la cultura diversa de la región. Pensamos en un patrimonio mucho más accesible a los pueblos, ¿no? El paisaje cultural representado tanto por los elementos que tienen que ver con la idiosincrasia, con la religiosidad, con la música, con el patrimonio inmaterial, como por ejemplo el juego, el fútbol en el área rural, que parece como algo, bueno, ¿qué tiene que ver con el patrimonio? Sin embargo, esos elementos forman parte de aquello que como investigadores, docentes
y trabajadores de la cultura desde la universidad, hemos visto, además de nuestro esfuerzo, que por ahí voy a resumir en algunas filminas más adelante, hemos visto que lo que ha permitido esta pandemia, a pesar de todo lo que no ha permitido, fue el aunar sinergias para la reactivación. Entonces, en una provincia que estuvo absolutamente cerrada por una cuarentena total, acostumbrada a recibir turistas internacionales o nacionales, pero digamos aquellos que valoraban ese patrimonio que yo estaba mostrando al principio, ese patrimonio monumental, considerado por la UNESCO, etc. La población, tanto los habitantes de la provincia como los propios agentes de viajes y los municipios, la gestión política del gobierno, tuvieron que adaptarse a mostrar lo que teníamos a mano, ¿no? Y eso realmente fue una de las pocas cosas positivas que nos deja esta pandemia, ver cómo nos empezamos a interesar por aquello que estaba a la vuelta de nuestros pueblos, y unirnos entre los distintos actores, podremos decir, del sistema turístico, para volver a poner en movimiento y mover un poco la economía, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el interés que generan los desplazamientos para la recreación dentro de la provincia. Entonces, eso, además, a nosotros nos inspiró para pensar doblemente, reflexionar sobre las maneras, o sea, sobre la propia manera de trabajo que teníamos, de visibilizar el patrimonio a través de la activación del mismo para uso turístico, es decir, poner a disposición del sistema turístico el conocimiento de nuestras investigaciones. Lo que nos hizo fue ajustar justamente esos elementos y trabajar desde la virtualidad, en la digitalización, en la virtualidad, en la tecnificación de todo lo que pudiera hacerse de los elementos intangibles. Particularmente desde el Centro de Competencias en Nuevas Tecnologías Aplicadas al Patrimonio de la universidad, que me toca coordinar en este momento, nosotros hemos venido trabajando en la recreación, por ejemplo, de los elementos patrimoniales que tienen que ver con misiones geocríticas, la reconstrucción, la masterización, el 3D, que permitiera, esto ya lo veníamos haciendo, que permitiera recorridos virtuales, reconstrucciones virtuales de patrimonios que hoy ya no están, que de otra manera serían intangibles, porque están solo en los documentos, ¿no? Bueno, también hemos trabajado con un patrimonio muy querido por la población de mi ciudad, donde vivo, una aplicación en el cementerio que nos permitió visibilizar el sentimiento hacia algunos, podemos decir, personajes, casi héroes de nuestra ciudad, como la primera educadora, ¿no? Como la primera educadora, que fue posible poner en volver a la vida, podemos decir, a través de los recursos tecnológicos. Voy a pasar solamente, si es posible, un poquito de su representación en realidad aumentada. Bueno, entonces, esa es una de las que hemos recreado para que la gente pueda acceder desde una aplicación, ¿no es cierto? Aquí hay otro prócer del lugar, el doctor Ramón Madariaga. Bueno, y otros próceres como un deportista fue el primer, podemos decir, futbolista internacional, de Misiones seguro, pero creo que hasta de la Argentina, porque jugó en Italia. Bueno, y en fin, hemos recreado también al héroe misionero a través de una aplicación, en este caso con realidad aumentada, Andrés Guacurarí y Artigas, que tuvo que ver con las luchas después de la independencia, en fin. Entonces, podemos decir que la virtualidad,
el confinamiento nos llevó tanto a nosotros como investigadores, docentes, extensionistas. Bien con el tiempo, no se preocupe. Ahora le doy la palabra a la estudiante y ahí ya le damos la palabra al colega. A todos, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Hola. Sí, sí. Dale. Bien, yo voy a presentar al siguiente expositor. Él es Aldo Daniel Maciel, licenciado en Turismo por la Universidad Nacional de Misiones, UNAM, año 1997. Realizó el curso Gestión Cultural y Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASCO, 2016. Es profesor adjunto de Dedicación Simple, regular de Organización y Administración de Empresas Turísticas, carrera de licenciatura en Turismo, Facultad de Universidad Nacional de Misiones. Es jefe de trabajo práctico, dedicación semi-exclusiva, regular, área de marketing, carrera de licenciatura en Turismo, Facultad de Humanidades Nacional de Misiones. Le damos la palabra. Por la presentación al profe Villarrubia y a los otros expositores por compartir con nosotros, por la generosidad de compartir con nosotros estos momentos. Bueno, siguiendo un poquito esta lógica de compartir cuestiones locales, yo quisiera comentarles brevemente también cómo Misiones, acá en esta porción del territorio argentino, la pandemia, ¿no? ¿Cómo está afectando a la industria y al sector? Así que un segundito les pido, voy a compartir con ustedes una pantalla, estimo que la deben estar viendo ahora. ¿Sí? Patricio, ¿la ven? Sí, sí, ahí está apareciendo. Perfecto. Bueno, entonces, cuando nos invitaron a participar del conversatorio, el objetivo que había comentado España, Brasil, Argentina, preguntas. Tenemos muchas preguntas y respuestas las estamos buscando, estamos tratando de hallarlas, porque no tenemos dónde mirar para atrás. Es decir, que tenemos una serie de preguntas, pero no tenemos experiencias anteriores que nos conduzcan en la guía de acciones. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, quizás una que sobrevuele todo el mundo en realidad es cómo cultura del sector cuando se reinicie la actividad turística. Y esta es un interrogante que no tiene territorio, ¿no? Creo que no tiene territorio, sino que estamos todos un poco envueltos en hallar respuestas a este interrogante. Pero le decía que no hay experiencias previas que nos conduzcan hacia estas respuestas. Por lo tanto, este momento, este conversatorio, está bueno en el sentido de que nos permite sinergizarnos en esta búsqueda de experiencias. Salet recién hablaba de cómo lo están resolviendo ellos en Río Grande do Norte. Entonces, para hacer brevemente una agenda de la pandemia, acá en Misiones, voy a tomar específicamente el caso de Cataratas del Iguazú, que hablaba Beatriz hace un momento. Entonces, y de nuevo acá pongo cataratas solo por la cuestión local, pero creo que de nuevo acá compartimos una cuestión que no tiene territorio, sino que fueron 3 momentos que marcaron la pandemia. Primero, la parálisis, que acá en Argentina se dio en el mes de marzo de este año, ¿no? Y esa parálisis del mes de marzo, rápidamente las empresas advirtieron, las empresas y los estados advirtieron lo que estaba sucediendo y aparece esta comunicación global que decía quédate en casa, ¿no? Entonces, durante esta parálisis se tomaron medidas de mitigación de la crisis. Luego de esta
instancia de parálisis, en algunos lugares comenzó el reinicio de la actividad. Insisto, en Misiones esto se dio aproximadamente en el mes de agosto. No alcanzó a todos los destinos, pero tímidamente empezó a ponerse en movimiento algunas de las actividades turísticas. Y del quédate en casa pasamos a cataratas habilitadas para misioneros. Es decir, un público que no era habitual, o en todo caso era un segmento minoritario, casi un nicho de mercado. Y en el tercer momento, esta idea de apertura. ¿Cuándo sucederá la apertura? Y esa me parece que es una pregunta que no podemos responder. Lo que sí podemos intentar responder es esta que decíamos hace un ratito de cómo va a quedar configurado o cómo va a quedar el escenario post-pandemia. Entonces, hace un rato cuando hablaba Carlos decía, él se refería a dónde mirar, ¿no? Dónde detener la mirada. Y yo creo que en el escenario post-pandemia tenemos el mismo problema, es decir, ¿dónde podemos detener la mirada para tratar de proyectar aquello que va a suceder? Privados de la experiencia anterior, es decir, que estamos andando un camino evidentemente incierto y desconocido. Entonces, por ahí esta puesta de la mirada deberíamos pensarla en primer lugar en el destino, en el sector, en las empresas y en la demanda, porque no va a ser indiferente para ninguno de estos componentes, ¿no? Entonces, en el destino, fíjense, una muy breve reflexión. Puerto Iguazú o Cataratas del Iguazú recibía anualmente 1.700.000 turistas, un promedio de 500 visitantes diarios. Y ahí en la imagen hay una foto de cómo se veía la Garganta del Diablo, uno de los principales saltos, con ese número de habitantes. Estaba al borde del colapso, entonces disminuía también la calidad de la experiencia turística. Con la pandemia se pasó de 5.000 de promedio diario a 500 que pueden visitar hoy cataratas, ¿no? Entonces hay una restricción monumental en el flujo de turistas. Y la otra cuestión que por ahí sería bueno preguntarnos es, ¿qué sucederá en la pospandemia? Es decir, si habrá cambios en la preferencia de los destinos. Entonces, con este reinicio de la actividad lentamente, aparentemente, por lo menos en principio, se percibe que las preferencias continúan más o menos como estaban antes de la pandemia. La aerolínea de bandera hizo una preventa de tickets aéreos y los resultados son los que muestro ahí en la imagen. Entonces, se mantiene esa misma preferencia. Decíamos que la otra cuestión donde deberíamos poner la mirada es en el sector. Fíjense, Puerto Iguazú, el 80% de su población económicamente activa depende exclusivamente del turismo. Entonces, el efecto de la pandemia en Puerto Iguazú es realmente, está produciendo una crisis muy importante. Entonces, saliendo ahora de Iguazú y pensándolo un poquito más en términos más amplios de la provincia de Misiones, esta pregunta que nos hacemos de cómo quedará configurada, nosotros podemos pensar que el sector turístico pre-pandemia era un sector fuertemente concentrado, ¿no? Fuertemente concentrado. Pequeño número de cadenas hoteleras concentran el negocio de alojamiento, un pequeño número de países concentran la mayor parte de la demanda turística,
Y esta concentración no es solo de turismo, sino que es inherente al sistema capitalista, ¿no? De la concentración. Ahora, en la pospandemia, con muchas empresas cerradas, lo que vemos es que probablemente esa concentración no desaparezca, sino que aún sea más fuerte. Pero hay otra cuestión, es decir, que a pesar de que la concentración creemos que va a sostenerse, lo que sí estamos viendo es que todas las empresas, todos los destinos, todos los sectores en la pospandemia van a estar un poco más débiles, ¿no? Entonces, concentración, debilidad y el rediseño de la propuesta de valor de cada destino van a ser fundamentales en este momento pospandemia. Decíamos que el sector va a estar concentrado y lo mismo uno advierte cuando mira las empresas, ¿no? Va a ser necesario un rediseño de la propuesta de valor porque cambiaron las condiciones en que los sectores y los destinos venían funcionando. Decíamos, vamos a encontrar también acá aún aquellas que una condición de debilidad, ¿no? Y para el resto de las empresas va a ser el desafío de la distribución global una vez que esto concluya. Mientras tanto, es el turismo de cercanía. El siguiente aspecto, o el último aspecto que queremos señalar, es la demanda. Es decir, ¿cómo nos comportaremos nosotros? ¿Cómo será el momento en que volvamos a ser turistas? Sería la pregunta. ¿Cuál será ese comportamiento? Si habrá cambios en la predisposición a viajar, si habrá cambios en la preferencia de los destinos y cuáles son las expectativas económicas. Este último punto es especialmente significativo en nuestro país porque estamos atravesando una crisis económica también importante y todo esto confluye con algunas turbulencias severas. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿No? Que la demanda, estimamos que aquellos, insisto en esto, aquellos que ser demandantes y que pueden sostener esa demanda desde una situación económica, porque ya hay indicios en estas actividades o en estos reinicios controlados que está haciendo el Estado, de que la gente está muy ávida de salir, ¿no? Entonces, cuando comenzaron los restaurantes, fue inmediato, la demanda fue inmediata la respuesta. Entonces creemos que esta demanda, hoy que está sustituyendo los destinos internacionales, se va a concentrar probablemente en destinos nacionales o locales. Y para no extenderme demasiado, 2 o 3 conclusiones de estas ideas veloces, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos que va a suceder? La primera es que el restablecimiento de la actividad no va a ser en las mismas condiciones previas al inicio de la pandemia, como cuando reseteamos la computadora, ¿no? Que devuelve el sistema a la condición anterior. Aquí quizás reseteemos, pero no volvamos a esa condición anterior, sino que va a haber que esforzarse de nuevo por ganar la confianza de los mercados, por ganar la predisposición, ¿no? Habrá que reinventarse, una palabra que está bastante de moda y que viene a cuento acá, es decir, encontrar nuevos productos, adecuar las estrategias comerciales y la segmentación a las nuevas condiciones de la pandemia. Así que bueno,
esto es todo, Álvaro. Les agradezco mucho la invitación y bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Gracias por la reflexión y por la presentación. Bueno, profe Vanessa, vamos llegando ya a la finalización de las ponencias de este conversatorio. Así es. Sí. Invitamos a Maggie a hacer el comentario final. Hay un estudiante que la va a presentar. Buenas tardes. Muy bien. Bien, vamos a presentar a Magda Alejandra Choquevilca, ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de Jujuy. Cursó la maestría en agroecología y desarrollo rural sostenible en América Latina y Andalucía de la Universidad Internacional de la Rábida con 400 horas lectivas. Es docente adjunta de la Cátedra Práctica Profesionalizante de la carrera de Licenciatura y Tecnicatura en Turismo de la Expansión Humahuaca de la Universidad Nacional de Jujuy. Actualmente es coordinadora de la sede Quebrada y Puna por la UNJU. Bueno, nos disponemos a escuchar a la ingeniera Magda Alejandra Choquevilca. Bueno, muchísimas gracias, Griselda. Se te olvidó decir que soy muy buena cocinera. Seguramente. Bueno, yo voy a hacer el comentario final tratando de hacer una construcción colectiva de todos sus valiosos e importantes aportes y ver cómo en esta propuesta espejo, cada una de las palabras que ustedes han dicho, realmente podemos aplicarlas y replicarlas en nuestro territorio. Desde ya, muy agradecidos. Hemos transitado básicamente sobre un esquema de lugares y poder generar modelos que nos permitan recuperar el paisaje y la sensibilizando lo tangible y lo intangible. Esto también, digamos, se traduce, si bien está dado sobre un espíritu arquitectónico, nosotros también tenemos aquí una gran cantidad de expresiones arquitectónicas que nos invitan tremendamente a ver más lo intangible que representan que lo tangible que visibilizan. En estos nuevos ojos, donde tendremos que ver una palabra que es la sostenibilidad, la sustentabilidad, sobre todo pensando en el turismo como un eje complementario al desarrollo local, le diría que no es una invitación, es casi una condición. Después hemos transitado los paisajes de las ausencias. Me encantó ese título, porque en realidad nos invita a ver ese paisaje natural con las construcciones y deconstrucciones de lo cultural, de lo social, y que no son comprensibles quizás a los ojos, pero sí son sensibles a nuestros trayectos históricos, políticos y culturales. Y desde esa mirada, ver desde adentro hacia afuera. Y en realidad esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que queremos mostrar, a quién se lo queremos mostrar y para qué se lo queremos mostrar. Con lo cual nos lleva también a las huellas del paisaje en función del turismo y en función de la construcción de nuevos paradigmas que deconstruirán tanto el turismo como el desarrollo en sus ejes de, yo digo, entre comillas, actividad económica, porque creo que ambas cosas tendrán que llevarnos a actividades integrales que tengan que ver con lo económico, pero también tengan que ver básicamente con la satisfacción y el placer. Hemos transitado también por otras experiencias en donde nos dicen que en esto no es solo lo que está ni lo que se ve, sino que tendremos que ver cómo actúa el Estado en función de estas cosas que se ven y que están. Con lo cual, en esto también ver en la valorización de la cultura qué herramientas
desde el Estado y desde el gobierno construimos en esta famosa gestión del patrimonio. Pues en Futura han hecho hincapié en quién quiere venir a verme, cómo me quiere ver y qué es lo que yo le quiero mostrar en realidad. Con lo cual se han dado temas como turismo responsable, limpio y seguro, si voy a cuidar tu casa tanto como la mía, o cómo quiero cuidar tu casa, o en calidad de qué quiero que me recibas, con un turismo de protección. Te invito a mi casa, que la disfrutes, me ayudes a conservarla, me ayudes a promoverla. Un turismo ciudadano. Y en esto también como la ausencia de algunas políticas públicas que crean impactos queridos y no queridos, salen a la luz en una época de pandemia que nos lleva a maximizar este lente que tenemos sobre los bienes culturales y sobre los bienes sociales. También la ausencia de servicios básicos que tienen que ver con la casa que habitamos, con el desarrollo local y también cómo recibimos, y en esto las nuevas condiciones en los nuevos escenarios. Cómo actúan algunas, como la UNESCO, que son entidades internacionales, en esta transformación, cuando en realidad debe ser en una conversación permanente con los pueblos que las habitan. Los elementos patrimoniales no son solo producciones culturales, se dijo, son como por ejemplo una artesanía es el resultado de una tecnología patrimonial o patrimonializable, es un bien simbólico dentro de la comunidad. No se puede separar la dimensión cultural, política y socioeconómica, y cómo el COVID viene a poner un lente de aumento sobre estas cosas. En este sentido, podríamos estar mencionando en Quebrada, en Puna, en Yungas, cada uno de estos temas y alcanzaría, pero para hacer un tratado de la gestión del patrimonio. Pero después nos traen a algo que es cómo gestionamos el patrimonio natural. Somos hacedores de las políticas de Estado y en esto de transitar las políticas de Estado, ver cómo la tecnología, esos famosos términos trasladados de la física a la cultura como la resiliencia, nos generan la viabilidad y cómo la tecnología, que aparentemente se ve alejada, sí genera una cercanía emocional, genera una cercanía de mediación entre lo que está y lo que puedo ver. Esto también tendrá que ver con nuevos canales de comercialización, nuevas formas de ingresos y algo que tenemos que trabajar sin duda, que es la intersectorialidad. Después hemos transitado actividades como cómo se hace para visibilizar este turismo patrimonial, cómo se hace para adaptar, activar el conocimiento sobre estos bienes patrimoniales y ayornarnos con la tecnología que nos crea escenarios actuales con una realidad mentuada que también nos lleva a otras construcciones emocionales. Por último, nos han dicho el efecto económico nos dará un nuevo escenario distinto, con mayores capacidades, habilidades. ¿Será como resetearnos y volver al mismo lugar? Algunos creemos que sí, otros creemos que no. Lo cierto es que en esto está atravesado el desarrollo de las capacidades locales, que todos los lugares que tienen bienes patrimoniales, naturales o culturales, verán su manera de gestionar, esta nueva forma de mirar el cómo visitar y también y esto ya es parte de mi coleto, disminuir la vulnerabilidad con las que hoy están instalados los, entre comillas, sitios turísticos o destinos turísticos. Me parece que, y esto ya digamos es un poco de nuestro repensar, en la Quebrada, en donde muchos lugares podrían llamarse cualquiera de los sitios que ustedes dijeron, absolutamente dependientes del turismo. De hecho, Tilcara, donde yo vivo, es un paradigma del crecimiento, pero no sé si del desarrollo. Entonces, empezar a pensar
esto desde adentro y de hacia afuera, de transitar las huellas, de no ver las ausencias, sino ver las presencias, y en realidad esto que nos une, que es el planismo, de viajar, hacer parte de que sean nuestras políticas públicas de equidad y que los hijos y los hijos de nuestros hijos puedan estar de acá a unos años, quizás de una manera más interactiva, porque ahí traspasaremos la pantalla para tocarnos, capaz, pero por lo menos a los bienes que tenemos, que los puedan seguir disfrutando. Espero haber sintetizado, haber sido fiel a los conceptos que ustedes han vertido. Un honor, he aprendido de cada uno de ustedes, la verdad, realmente me honro de que me hayan designado como una comentarista final, y vuelvo a decirles, esto de crear comunidades del conocimiento, me parece que lo tenemos que seguir. Y yo creo que tendríamos que ir, Vanessa, le tiro la pelota a la Vanessa, por una etapa 2, para ver cómo seguimos construyendo con los alumnos, con los pobladores, con todos los que formamos parte de esto que queremos, que es nuestro territorio, para que podamos seguir. Muchísimas gracias, abrazo del alma desde mi Tilcara querido, a los alumnos felicitaciones, mucho más, y a todos el triple de bendiciones, de buenas energías y buenas vibras, para que potencien su ajayu. Ajayu, para los que no conocen, es nuestro sentir que va envolviendo nuestro cuerpo, y en ese magnetismo que va a tener que ver también con estas nuevas tecnologías, vamos a tener que trasvasar el ajayu. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maggie. Antes de finalizar este conversatorio, nos hemos extendido unos 40 minutos, así que muchas gracias a todos y a todas por haberse quedado. Enviar las felicitaciones que van escribiendo los participantes en el chat. Saludos desde Santa Fe, Concepción de Uruguay, Entre Ríos, Buenos Aires, Lago Pueblo en Chubut, más saludos desde Chubut. Hacen referencia también al paisaje natural, que fue una de las exposiciones de la doctora Sagrario y del doctor Carlos también. Aquí mencionan la laguna de Pozuelo, que está en la provincia de Jujuy, y otros sitios también que son parte del país. También tenemos, ponen en valor algunos hitos bélicos, como la batalla de Quera, o la batalla, que tienen que ver con elementos patrimoniales del NOA, del noroeste argentino. Felicitan nuevamente a todos los disertantes del conversatorio, agradecen también. Bueno, y más felicitaciones y agradecimiento a todos los expositores y a todas las expositoras. Por mi parte, también sumarme a los y una vez más agradecerles que se hayan quedado 40 minutos más del tiempo pautado para este conversatorio, Todas las exposiciones realmente nos enriquecieron. Muchísimas gracias, Maggie, por haber hecho esa articulación final. Sí, Maggie hace referencia, es una excelente cocinera. Maggie trabaja el patrimonio gastronómico, específicamente de la zona andina de la Argentina y específicamente de Jujuy, así que también para tenerla en cuenta en otros encuentros académicos, para que nos comparta su experiencia acerca de la gastronomía andina. A cada uno de ustedes ya tomo la pelota que me lanzó Maggie de hacer un conversatorio 2. Podríamos pensarlos también en esta organización, ya que estamos, ¿no?, con España y con Brasil y con los colegas de Argentina. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Este evento está siendo grabado, va a quedar disponible en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Rodolfo Kusch, de la Universidad Nacional de Jujuy, y nuevamente muchas gracias. Patricio. Gracias, profe Vanessa. Sí, bueno, me sumo también a todo a todos los expositores de todas las partes que se hicieron, ¿no?, su tiempo y nos dedicaron un poco de sus conocimientos.
También, bueno, a la universidad y, bueno, a Maggie, que siempre también es muy predispuesta para ayudarnos. El año pasado, en una primera instancia presencial, que hicimos un conversatorio, y bueno, en esta segunda instancia que ya nos encuentra virtual, ¿no? En la virtualidad. Así que, bueno, agradecer, decir que, bueno, todos los conocimientos que fueron brindando son muy valiosos, tanto para los docentes también como para los estudiantes, que van seguramente nutriendo, ¿no? Todo su conocimiento sobre el turismo, el patrimonio y la cultura. Así que bueno, de más está decir y reiterar nuevamente los agradecimientos. Para la gente que está en el chat, que bueno, ellos estaban agradeciendo, que también estaban preocupados por las cuestiones de la asistencia, ahí se está compartiendo el link para que bueno, puedan registrar su asistencia, porque por cuestiones de política y de privacidad no se puede compartir links en YouTube, así que bueno, estoy aprovechando para compartir para los asistentes que pueden copiar el link y bueno, rellenar luego el formulario, y si no, luego quedará también grabado en la descripción del video, el link quedará en la parte de abajo. Así que bueno, desde ya muchas gracias, gracias nuevamente, gracias profe Vanessa también por el apoyo y por la idea. Así que bueno, ahora sí le dejo para el cierre final. Sí, antes de finalizar, si bien en el chat no hay preguntas o muchas felicitaciones y mucha reflexión, si alguno de ustedes quisieran decir algo o alguna apreciación o algún comentario que quisieran hacer, queda disponible este espacio antes del cierre. En mi caso, simplemente dar las gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias también desde España. Ha sido un placer, Vanessa, Álvaro y el resto de los ponentes, compartir con vosotros este momento, que es verdad que es internacional y estamos pasándolo todos igualmente metidos en casa por igual, pero esperemos que pase pronto y quizás a lo mejor las experiencias acaban siendo físicas de nuevo, esperemos. Si no, nos acostumbraremos. Eso no, mejor que no. Muchas gracias a todos y no me extiendo más, que ya nos hemos extendido bastante y nada, agradecer a todos. Vale, me llevo los apuntes de una reunión interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe Vanessa, entonces vamos cerrando. Le dejo a usted para las palabras finales ya entonces. Bueno, sencillamente agradecerles nuevamente y bueno, ya estamos en contacto para poder continuar conversar, para seguir compartiendo estas experiencias en pandemia que no dure mucho, ¿no? Pero bueno, lo mejor para cada uno de los países, para España, para Brasil, para nuestras provincias argentinas, y bueno, aprovecho para desearles también felices fiestas y merecidas vacaciones. Para lo que también desde ya España tiene un margen, ¿no? Entre la fiesta y enero que regresan. Así que bueno, muchísimas gracias.